Esta es una novela traída a ustedes por Panoli Novelas. Esta novela no es de mi contenido, ni nada relacionado con ella. Créditos a sus respectivos autores. Si quieren seguir ayudándonos a traer este contenido, suscríbanse. Gracias y disfruten la novela. Chapter 21. Chapter 21. Habían pasado varios días desde el incidente en la iglesia, y Michael no había visto a ningún miembro de la fundación desde entonces. Quizás lo habían perdido de vista. Era poco probable, seguramente lo encontrarían tarde o temprano. Había visto suficientes programas de ese tipo como Atrapar a un asesino como para saber que probablemente no tenía mucho tiempo. Les había planteado un problema bastante grande con el que lidiar en la figura de Shigui, pero probablemente ya se habían ocupado de él hacía días. ¿Otra recarga, señor? Michael se giró hacia la camarera. Estaba sentado en un IOP. No había comido comida rápida basura desde el incidente del robo del cuerpo de Tony, así que se estaba asegurando de comer algo ahora mismo. No, gracias, señora. La camarera simplemente sonrió y se marchó. Él se preguntó distraídamente por qué le latía el corazón tan rápido, pero enseguida desechó la idea. Tenía que comer tortitas. 16. Para cuando Able regresó a la iglesia para desafiar al guerrero pálido a una revancha, la bestia ya había sido contenida por los cimientos. Su cuerpo estaba cubierto de cadenas y su cabeza por un grueso saco. Menuda cantidad de molestias. Oye, suelta al pálido. Quiero volver a luchar contra él. El personal que guiaba a Shigui hacia un camión palideció, mientras uno de los guardias de mayor rango intentaba rápidamente hacer cambiar de opinión a Able. Able, no podemos permitir que vuelvas a tener concesiones con esta entidad. ¿Acaso no viste todos los cadáveres en el camino hacia aquí? Able recordó las docenas de cadáveres que había visto en su ida hacia aquí, cada uno de ellos reducido a un simple charco rojo en el suelo del bosque. Los vi, pero ¿acaso creías que me importaría lo que les pasara a los débiles? Deja de hacerte el difícil. Te propongo algo. Ve a buscar a ese SCP-507. ¿Por qué no luchas contra él en vez de eso? ¿Me estás diciendo lo que tengo que hacer? 1. Soy tu superior, ese es mi trabajo. 3. Los dos se miraron fijamente. Able rompió el contacto visual primero, golpeando un árbol cercano con frustración. La base del árbol prácticamente explotó mientras los miembros de la fundación se apresuraban a apartarse del camino del árbol que caía. De acuerdo, encontraré al apóstol, pero si no es interesante, volveré por el guerrero pálido. Dicho esto, Able se dio la vuelta y se marchó, seguido a regañadientes por su equipo asignado. El guardia de alto rango suspiró. Muy bien, ¿quién es el idiota que aprobó enviar esa cosa a misiones? 5. Michael regresó tranquilamente a su habitación de hotel. El paseo fue apacible, aunque en ese momento no llevaba todas sus armas consigo. Pero eso no importaba. Estaban cerca. Además, no podía entrar en un restaurante con una escopeta colgada a la espalda. No si quería pasar desapercibido. La corona ya lo ponía difícil. Michael soltó una risita. Quizás debería haber ido a un Burger King en vez de eso. 6. De repente, sintió que la carne se acercaba rápidamente a su posición. Michael suspiró. Probablemente debería buscar un lugar apartado. No hay necesidad de causar problemas a los demás. La sutileza no era precisamente la impresión que le había dado el archivo de Able, y el imbécil que venía hacia allí era sin duda Able. Michael podía olerlo. El aroma único de su carne ancestral era algo que no se podía ocultar. Prácticamente olía como si hubiera estado sentado en un ataúd durante miles de años, y de hecho, así había sido. Michael se adentró en el bosque cercano. Ya sospechaba que algo así sucedería. Ralentizar a la fundación era tarea fácil, pero que lo encontraran era inevitable. Simplemente tenían acceso a demasiadas anomalías que podían usarse para rastrear a alguien. Diablos, puede que Able me haya rastreado él mismo. El tipo prácticamente se cree un protagonista de Wuxia. 11. Michael pronto encontró un claro de tamaño considerable donde decidió sentarse a esperar. Sus soldados estaban en acción, mientras la maza de Michael era empujada hacia arriba a través de la tierra suelta a su lado. Lo agarró y le dio unos cuantos golpes de práctica para quitarle la tierra. No quería usarlo, pero lo haría si fuera necesario. Después de todo, la seguridad es lo primero. El resto del equipo de Michael fue sacado de la tierra blanda del bosque, donde se preparó sin problemas. Podría haberse escapado, y probablemente Able no habría podido encontrarlo, pero tenía algunas preguntas que necesitaban respuesta y Able tal vez tenga la edad suficiente para responderlas. 1. Hablando del rey de Roma.
Desde la arboleda apareció Abel, y el cuerpo de Michael se volvió instantáneamente semitransparente, permitiendo que un disparo de rifle lo atravesara sin causarle daño. Como era de esperar, tenían francotiradores. Aunque en realidad no importaba. Michael saludó al hombre con una sonrisa. Hable, tenía ganas de hablar contigo. Sin embargo, Hable no parecía tener ganas de hablar. Michael podía ver la sed de sangre en sus ojos, y sin duda podía olerla en él. La carne que odia podría considerarse más una bestia que otra cosa, y fácilmente podía percibir algo con tanta hostilidad hacia él. Michael suspiró. Bueno, supongo que de todas formas era una posibilidad remota. La carne brotaba del suelo por todo el claro. Adoptó la forma de enredaderas espinosas y rápidamente cubrió la tierra. Los torsos superiores de los soldados de Michael emergieron del suelo cubierto de espinas, disparando rifles hacia Hable. Hable metió la mano en su dimensión de bolsillo y sacó una gran espada negra, bloqueando rápidamente todas las balas que se aproximaban mientras se movía por el campo. No permitía que las espinas lo consumieran, pues nunca tocó el suelo por más de un segundo. A Michael le costaba seguir sus movimientos, incluso con la energía de la corona fluyendo a través de él. Tal vez si tan solo y Michael comenzó a desviar la mirada hasta que sus ojos se asemejaron más a los de un ave de rapiña, mientras iniciaba su avance hacia Hable. Uno Hable se abalanzó sobre Michael, con los pies apenas tocando el suelo, intentando partirlo en dos con sus cuerdas. Aún era difícil seguirle la pista. Michael no lo había perdido de vista del todo, pero le costaba procesar la información. Era una tarea ardua para un solo hombre. Pero no estaba solo, ¿verdad? Varios de los torsos que disparaban contra Hable se replegaron bajo tierra, dedicando rápidamente toda su energía mental a ayudar a Michael a reaccionar. Así pues, cuando la espada de Hable descendió hacia Michael, su maza pudo interceptarla con una explosión ensordecedora. Ambos fueron empujados hacia atrás, y Michael rodó por el campo de carne. Las innumerables espinas apenas arañaron la piel de su dueño. Al ponerse de pie, vio que Hable no había resultado gravemente herido en el encuentro, pero sí tenía varias espinas canosas incrustadas en el cuerpo. Michael frunció el ceño. Hable había sido mucho más fuerte que él. No fue algo sorprendente descubrir, pero por alguna razón resultó extrañamente irritante. Pero, tenía que ser así. El dominio de Michael era la carne y, sin darse cuenta, ya había mejorado sus músculos una vez. ¿Qué pasaría si realmente se esforzara un poco? Así lo hizo, y más de sus soldados se retiraron bajo tierra para dedicar sus mentes a reconstruir su cuerpo. Esto le daría más libertad de movimiento a Hable, ya que estaría bajo menos fuego enemigo, pero con suerte, al final valdría la pena. Con el fuego de cobertura prácticamente cesado, Hable se abalanzó sobre Michael. Podía sentir cómo sus músculos se contraían y se tensaban al chocar sus armas una vez más. Michael no fue lanzado como antes, pero aún así no fue suficiente. La atronadora explosión del golpe lo separó, mientras una abrumadora cantidad de energía comenzaba a fluir desde la coronilla hacia el cuerpo de Michael. Al parecer, había respondido a las mejoras en su cuerpo. Le proporcionaba más energía que nunca, y la sensación era adictiva. Michael cambió de postura, mientras el suelo mismo se movía para ayudarlo. Unos ojos brotaron del campo de espinas canosas cuando Michael usó las espinas para lanzarse hacia Hable, una ola de energía fluyendo desde la coronilla hacia el cuerpo de Michael. Cada movimiento de Hable era visto por esos ojos, y el suelo mismo intentaba con ahínco hacerle perder el equilibrio. La maza y la espada chocaron, y la espada fue la que flaqueó. Grietas se extendieron por la hoja, mientras la energía contenida en la maza se liberaba, permitiendo que el arma alcanzara el estómago de Hable. Una gran parte del torso del hombre fue arrancada a la fuerza mientras lo arrojaban a un campo de espinas. El suelo se movió rápidamente para contenerlo, inmovilizándolo en un instante. Michael había ganado. El guerrero tosió sangre, sangraba abundantemente, pero tenía una gran sonrisa que mostraba todos sus dientes. Esa ha sido la batalla más divertida que he tenido en mucho tiempo. Dios, es un idiota. Me alegro de que te lo hayas pasado bien, pero aún tenemos que hablar. Bueno, está bien, al vencedor le corresponden las riquezas y todo eso. ¿Qué deseaba preguntar? Necesito que me cuentes todo lo que sabes sobre la orden. 6 opiniones de los creadores Urdlean. He creado una cuenta de Patreon. Así que, si queréis leer más adelante o apoyarme para que pueda comprarme un café, ahora podéis hacerlo. También dadle a me gusta y dejad una valoración, y todo eso. Como siempre, gracias por leer.
www.patreon.com/urle. Comentario 20 comentarios. Votar Chapter 22. Chapter 22. ¿Eso es todo lo que quieres saber? Michael se encogió de hombros. Bueno, parece que los seres divinos tienen limitaciones en lo que pueden decirme sobre él. Actúan como si lo hicieran, él apareciera y les diera una paliza. Así que parecías un buen término medio. Hable se rió. Bueno, sin duda eres un apóstol del orden, eso seguro. He conocido a varios a lo largo de los años. Incluso la fundación tiene uno propio. Aunque no es tan divertido como tú. ¿Sabes qué trama Order? Porque no parece haber mucha información sobre él. Bueno, sé que tiene cierta influencia sobre a dónde envían a gente como tú, aunque es algo limitada. Su sonrisa se amplió. Me identifico con ese hombre. Deja la supervivencia de los débiles al azar con la esperanza de que eso los fortalezca, y toma mano firme para guiar el crecimiento de los fuertes. Bueno, esto no suena bien. Parece que Order se está seleccionando a dedo a quién enviar a las personas que le interesan. ¿Esperar? Maldita sea. Hable ladeó la cabeza con confusión. La estrategia de esconderse en un rincón y llorar fue la correcta. Así fue como vivió tanto tiempo. 6. Michael se tomó un momento para tranquilizarse. ¿Hay algo más que deba saber? Hable se detuvo un segundo, ignorando prácticamente el agujero del tamaño de una pelota de baloncesto que tenía en el costado. Ah, sí. Un apóstol que conocí se quejó de la batalla en la que la orden los obligaba a participar contra los de su propia especie. Aunque no entendí muy bien su queja. Suena bastante entretenido. ¿A qué te refieres con de la misma especie? ¿Te refieres a los que saltan entre dimensiones? Claro, supongo. Joder, el Tommy contra el que había luchado en el bosque ya era bastante duro de matar. Si eso se convierte en algo habitual, la cosa se puede poner fea. ¿Algo más? ¿Qué te parezco, un erudito? Tienes suerte de haber conseguido sacarme tanto provecho. La única razón por la que recuerdas algo de ellos es porque luchaste contra ellos, ¿no? Hable apartó la mirada. 3. Bueno, gracias por la información. Hazme un favor y no hagas que el próximo se esfuerce tanto por conseguirla. Además, ¿puedes retirar al escuadrón de la muerte que me vigila desde el bosque? Se me acabaron los shiguis para lanzarles. 2. Hable soltó una risita y dijo. Al vencedor le corresponden las riquezas. Dicho esto, Michael retiró a sus tropas y dejó a Hable solo en el suelo del bosque. El cambio devolvió a Michael a su mundo aproximadamente 4 horas después de que terminara su pelea con Hable. Bueno, al menos el momento fue oportuno para esta ocasión. Michael miró a su alrededor y se encontró de nuevo de pie en el bosque, cerca de los cimientos. Con un suspiro, comenzó a caminar. Se había quitado el chip del cuello, así que probablemente la fundación no tenía ni idea de que había regresado. Esta vez no vendría ningún convoy a recogerlo. Podría haberse marchado sin más, pero, como ya se había comprobado en la dimensión anterior, este grupo era demasiado bueno rastreando gente. Además, la fundación no es realmente una prisión. Bueno, en cierto modo sí, pero es como una de esas prisiones que tienen canchas de tenis. O quizás como un hotel barato. Uno que me dé granadas. 5. De todos modos, Michael continuó su camino de regreso. Si quería escapar de la fundación más tarde, podría hacerlo. Probablemente figuraba entre los SCP más difíciles de contener. 11. La mera combinación de sus habilidades para viajar entre dimensiones con cualquier cantidad de fuerza física hacía que fuera extremadamente difícil mantenerlo encerrado. Transcurrieron 40 minutos antes de que Michael pudiera divisar los cimientos a lo lejos, pero algo era extraño. Pudo ver a los guardias corriendo alrededor del exterior de las instalaciones, mientras varios helicópteros sobrevolaban la zona en dirección al edificio. Bueno, eso no puede ser bueno. Probablemente debería ir a comprobarlo. Dicho esto, Michael se impulsó desde el suelo, y la fuerza de sus pasos provocó que se formaran grietas en la tierra. En un abrir y cerrar de ojos, se encontraba frente al edificio donde la mayor parte del profesorado parecía estar en completo pánico. Michael agarró a un científico cualquiera y lo apartó. ¿Qué está pasando aquí? Ah, eres Michael, ¿verdad? Hemos tenido un apagón generalizado. Todas las puertas de las celdas están abiertas. Un momento, ¿las puertas se abren solas cuando se va la luz? ¿Qué? ¿Acaso eres tonto? Claro que no se abren todos cuando se va la luz, obviamente alguien manipuló el sistema. 3. Michael se contuvo de golpear al tipo en la cabeza cuando, de repente, se oyeron varios disparos a sus espaldas. Rápidamente giró sobre sí mismo y apuntó con su escopeta.
Un tipo vestido con pantalones caqui y una camisa abotonada caminaba despreocupadamente entre los miembros de la fundación, disparando perezosamente con una pistola a cualquiera que se le acercara. 3. El hombre tenía una expresión de aburrimiento en el rostro y el cabello peinado hacia atrás. El personal ni siquiera pareció percatarse del hombre que les disparaba a quemarropa en la cara. Era como si no les importara en absoluto que estuviera allí. Michael se abalanzó sobre el hombre y le disparó en el pecho, dejándolo completamente destrozado. Cuando llegó junto al hombre, le apuntó con la escopeta a la cabeza. El hombre tenía una expresión de absoluta sorpresa en el rostro. Claramente no esperaba que nadie lo atacara, y curiosamente, el disparo en el pecho no parecía herido en lo más mínimo. 6. ¿Qué demonios le pasa a este tipo? Michael le arrebató la pistola de las manos al hombre y lo agarró por el cuello, levantándolo en el aire antes de estrellarlo contra el suelo. Michael percibió el estado del cuerpo del hombre, y no había daños reales causados por el ataque. Este hombre era sin duda un SCP. Espera, espera. ¿De verdad puedes verme? Michael lo ignoró y le ató las manos y los pies con bridas de plástico antes de arrastrarlo hasta uno de sus soldados infectados. Vigila a este imbécil. Michael regresó junto al científico con el que había estado hablando. Creo que acabo de capturar a uno de tus SCP fugados. ¿De qué demonios estás hablando? ¿Por qué acabas de disparar tu arma contra una multitud? Michael miró a su alrededor y notó que varios guardias le apuntaban con rifles. Parecían dudar, probablemente porque la mayoría había leído su expediente. Michael alzó las manos en un gesto no amenazante y lentamente dejó la escopeta en el suelo. Tranquilo, no hagamos algo de lo que te arrepientas. ¿A qué viene tanta hostilidad? Disparaste un arma contra un grupo de miembros de la fundación, y por lo que parece, varios de ellos han muerto. Ya entiendo. Michael señaló al hombre que había capturado. Ese era él. Tus soldados son una extensión de ti mismo, eso no es una excusa. ¿Qué? No. ¿De verdad no vieron al tipo que acabo de atar? Prácticamente lo vieron matar a esos tipos. El científico examinó más de cerca al hombre que Michael había detenido, antes de soltar un jadeo. Dios mío, ¿de verdad ataste a un bebé con bridas de plástico? Michael volvió a mirar al hombre de unos 40 años al que había atado. Podía oírlo maldiciendo y amenazando con matar a su soldado en ese mismo instante. ¿En serio? Era él, probablemente sea algún tipo de SCP que altera la mente. Ahora necesito que me digas todo lo que escapó del confinamiento para poder ocuparme del asunto. El científico no pareció creerle, pero pronto un miembro de mayor rango de la fundación se abrió paso rápidamente hacia Michael. ¿De qué se trata todo esto? Michael intervino. Estos tipos están siendo influenciados por un SCP que altera la mente. No lo estamos haciendo, está atando bebés con bridas. Michael suspiró. ¿Te estás escuchando a ti mismo ahora mismo? El líder de la fundación echó un vistazo al prisionero de Michael. ¿Qué demonios? ¿Por qué ataste a un cachorro con bridas? ¿Sabes qué? Ya he terminado con esta conversación. Michael ordenó a sus soldados que enterraran al tipo en algún lugar profundo bajo tierra. Probablemente iría a buscarlo más tarde. Suponiendo que el tipo fuera completamente indestructible, no debería tener problemas sin oxígeno. El personal estaba demasiado nervioso con Michael en ese momento, así que decidió entrar al centro con información limitada. No tenía sentido intentar razonar con alguien incapaz de hacerlo. Probablemente encontraría allí abajo a alguien menos desequilibrado. Diablos, todavía le estaban gritando por haber enterrado al cachorro barra bebé. Michael los ignoró, robó rápidamente una tarjeta de acceso de un científico muerto y se dirigió a la puerta principal. Supongo que debería ir a ver lo jodido que está este lugar. Dicho esto, abrió la puerta principal y entró en las instalaciones. Opiniones de los creadores Wordlean. He creado una cuenta de Patreon. Así que, si queréis leer más adelante o apoyarme para que pueda comprarme un café, ahora podéis hacerlo. También dadle a me gusta y dejad una valoración, y todo eso. Como siempre, gracias por leer. www.patreon.com/urle. Comentario 22 comentarios. Votar Chapter 23. Chapter 23. No estaba oscuro dentro de las instalaciones. Al parecer, las luces de emergencia se habían encendido hacía rato. El plan actual consistía en detener a cualquier miembro de la fundación que se dirigiera hacia la salida y preguntarle qué SCP habían escapado. Un plan sencillo sobre el papel, pero los charcos de sangre y los cuerpos mutilados no le daban muchas esperanzas de encontrar supervivientes.
Los más listos probablemente estaban escondidos ahora mismo, o ya se habían largado de allí. Peor aún, la mayoría de sus herramientas no funcionaban dentro de las instalaciones. Todas tenían dispositivos de seguridad incorporados para impedir su uso dentro de los edificios de cimentación. Se rió entre dientes. Supongo que todavía no confían en que no pierda los estribos un día y empiece a lanzar granadas por el pasillo. Michael continuó su camino, tanteando el terreno en busca de cualquier ser vivo que pudiera estar moviéndose en esa dirección. Aún así, se mantuvo alerta. ¿Quién sabe si los SCP fugados conservan siquiera su carne? Uno de sus soldados caminaba bastante por delante de Michael. Si alguien iba a morir en un ataque sorpresa, prefería que no fuera él. Michael se giró y abrió la puerta de un armario de escobas, antes de encender las luces. Ahí estás. Un científico de la fundación estaba acurrucado en un rincón. Tenía la mirada apartada de la puerta y parecía intentar pasar desapercibido. Daba la impresión de que conocía las técnicas secretas de supervivencia de Tommy. Oye, amigo, el rescate ha llegado. El hombre finalmente se volvió hacia Michael, con lágrimas corriendo por su rostro. Oh, gracias a Dios, todas las puertas empezaron a abrirse. No sabía qué hacer. Bueno, lo primero que puedes hacer es darme un resumen de los SCP que se encuentran en estas instalaciones. Espera, ¿estabas paseando por aquí abajo y ni siquiera sabías lo que había ahí fuera? Michael se encogió de hombros. Todos los de arriba estaban siendo influenciados por algún SCP que alteraba la mente. Era bastante difícil sacarles información. Pero en este sitio no mantenemos ningún SCP que altere la mente. Michael se frotó la frente. Empezaba a tener dolor de cabeza. Solo dime a qué nos enfrentamos. Ah, vale, entonces solo hay un SCP que realmente nos debe preocupar. El resto son de clase segura o nos moverán de sus celdas sin provocación. Bueno, al menos son buenas noticias. Difícilmente, de quien debemos preocuparnos es de SCP-058. ¿3 lo del corazón de araña? Es una forma sencilla de decirlo, pero sí. De repente, Michael sintió la conexión con el servidor de uno de sus soldados. Parece que al menos no necesito ir a buscarlo. Quédate aquí. Michael salió del armario de las escobas e inmediatamente echó la cabeza hacia atrás al ver una pequeña criatura que pasó velozmente por el pasillo. A Michael le apareció un pequeño corte en la garganta, que cerró rápidamente. Había presentido que se acercaba, pero fue tan rápido que apenas le importó. Al final del pasillo había lo que parecía ser un corazón del tamaño de una bola de bolos con 4 patas de araña y 4 tentáculos espinosos que salían de su cuerpo. Una sola cola salió disparada de la parte trasera, y probablemente fue lo que le cortó la garganta a Michael. La fuerza del impacto fue brutal, y probablemente lo habría decapitado si lo hubiera golpeado directamente. Al mirar a la criatura, Michael no pudo evitar sentir una especie de afinidad con ella. Era bastante similar a la carne que odia. De hecho, los tentáculos cubiertos de espinas no eran muy diferentes de las enredaderas que había usado para derrotar a Able. A pesar de no tener boca, soltaba un galimatías sin parar con un marcado acento británico que Michael prácticamente ignoraba. No tenía sentido escuchar algo que no tenía lógica. Michael se acercó, y la criatura retrocedió varios pasos. Curiosamente, parecía desconfiar de él, y aún más interesante, dejó de hablar incoherente por completo una vez que Michael comenzó a acercarse. Michael dio otro paso y sintió cómo la baba le corría por la cara. Bueno, eso es extraño. La criatura huyó por el pasillo y Michael la persiguió rápidamente. Fue rápido, pero Michael no iba a dejar que se le escapara. Corrió a toda velocidad por el pasillo, sin importarle los daños colaterales que pudiera causar. Grandes trozos del suelo quedaron arrancados durante la persecución, y los soldados de Michael quedaron prácticamente olvidados. Necesitaba atrapar el corazón. No sabía por qué, pero necesitaba a esa criatura. Fue una sensación abrumadora, como si hubiera estado varado en un desierto durante semanas y finalmente hubiera encontrado agua. Así pues, actuó con pura intención, mientras se causaban más daños a las instalaciones. El corazón se deslizó repentinamente hacia una habitación lateral, y Michael corrió rápidamente tras él. Para cuando entró en la habitación, tenía los ojos inyectados en sangre. Cada fibra de su ser le gritaba que alcanzara al monstruo. La criatura se apoyaba en las paredes y se desplazaba por la habitación mediante una serie de saltos rápidos. El único objeto que había en la pequeña habitación era una vitrina que contenía una babosa marina. Estaba posada sobre una pequeña roca y parecía observar con atención.
Michael siguió de cerca al monstruo, destrozando aún más la pequeña habitación, antes de sacar su maza en un intento de golpear al monstruo en el aire. Los cortes se acumularon por todo su cuerpo y falló varios golpes antes de que finalmente lograra estampar a la criatura contra el suelo, justo cuando su cola afilada giró y le cortó el brazo a Michael limpiamente desde el codo. Michael rápidamente insensibilizó los nervios del brazo, antes de agarrar el corazón con la mano libre. Toda resistencia cesó. Fue como si una madre alzara a un gatito con las extremidades colgando flácidas a los lados. Una parte más racional del cerebro de Michael le decía que lo dejara de una vez, pero el cuerpo de Michael le gritaba que se lo comiera. Dudó un instante, pero al final no pudo resistirse. Acercó el corazón a su pecho, mientras este se encogía hasta alcanzar un tamaño manejable y se hundía en su carne. Entonces, por un instante fugaz, sus palabras se volvieron claras. Eres un necio. Monstruos mucho más poderosos que tú me han poseído, y todos perecieron, ya sea por la espada o por las cenizas. Tú no eres diferente. Perecerás con el tiempo, y volveré a estar solo. Libérame. Michael sonrió, lo siento, pero no pienso morir, ni dejarte ir, para ser sincero. Con eso, el corazón volvió a quedarse en silencio. Una vez que el corazón fue absorbido por el cuerpo de Michael, cayó de rodillas y comenzó a toser una sustancia negra y trozos de carne, pero luchó por salir adelante, agarrando su brazo amputado y presionándolo contra el muñón. Su carne se retorció y volvió a unir su brazo en su lugar. Fue una tarea sorprendentemente fácil, considerando la situación. Continuó tosiendo y expulsando esa sustancia negra y viscosa, y no tenía ni idea de qué era, aunque intuía que los trozos de carne provenían de su corazón, que le habían reemplazado recientemente. Michael escuchó una suave voz británica que le hablaba en la cabeza antes de quedarse en silencio. Tantas imperfecciones en este cuerpo. Michael comenzó a sentir un dolor intenso al caer al suelo, mientras cada vez más de esa sustancia negra y viscosa salía de su cuerpo. 8 le atravesó la piel y pronto quedó cubierto de esa sustancia, mientras el dolor seguía aumentando. Insensibilizó los nervios de su cuerpo en un intento por escapar del dolor, y eso le ayudó, pero solo por un momento. Este tipo de dolor no era fácil de evadir, y regresó con más fuerza que nunca. Exigía toda su atención, por mucho que intentara escapar de él. El dolor era demasiado intenso. Cayó al suelo y luchó contra él, incapaz incluso de perder el conocimiento. Sin que Michael lo supiera, una pequeña babosa marina se movía por el suelo de baldosas. Su jaula se había roto durante la persecución, lo que le permitió trepar hasta encima de Michael. Vio el dolor que sufría y le mostró compasión. Había tenido varias experiencias similares, y no eran historias que le gustara contar. Qué corazón tan rencoroso, al causarle tanto dolor a este hombre. Fue totalmente innecesario. Podría haber realizado este proceso poco a poco y habría sido prácticamente indoloro. La babosa dibujó muy lentamente un pequeño símbolo sobre el pecho de Michael y presionó suavemente sobre él. De inmediato surgió una luz deslumbrante que envolvió la habitación, y cuando se desvaneció, apareció un líquido azulado donde antes estaba el símbolo. Este líquido fue rápidamente absorbido por la piel de Michael, y con ello, finalmente perdió el conocimiento. El caracol asintió con satisfacción antes de regresar a su roca favorita. Estos jóvenes siempre se meten en líos, aunque de vez en cuando resulta interesante observarlos. 10 opiniones de los creadores Wordlean. He creado una cuenta de Patreon. Así que, si queréis leer más adelante o apoyarme para que pueda comprarme un café, ahora podéis hacerlo. También dadle a me gusta y dejad una valoración, y todo eso. Como siempre, gracias por leer. www.patreon.com/urle. Comentario 33 comentarios. Votar Chapter 24. Chapter 24. Cuando Michael despertó, estaba acostado en una cama de hospital en lo que parecía ser la enfermería de la fundación. Michael se frotó la sien. Tenía un dolor de cabeza insoportable. Lo que fuera que el corazón le había hecho, le dolía. Cualquier instinto que poseyera la carne que odia y que lo impulsara a asimilarse con el corazón tenía que ser propio de una persona demente o suicida. Michael se levantó de la cama y se sorprendió al notar que su cuerpo se sentía mucho más ligero. Dio unos puñetazos al aire y se dio cuenta de que sus extremidades se movían mucho más rápido de lo normal. Su cuerpo había mejorado y podía sentir mucha más energía fluyendo desde la coronilla hacia su cuerpo. 6. Si tuviera que adivinar lo fuerte que era ahora, probablemente diría que podría derrotar a Able en igualdad de condiciones, sin depender de su carne que odia las habilidades ni de su maza.
Su corazón latía con fuerza en su pecho. Casi parecía que se estaba comportando con arrogancia. Quizás debería intentar provocarme acidez estomacal o algo así. Para darle una lección. No, eso es estúpido. Aún así, si bien el corazón había contribuido a mejorar su estado físico considerablemente, maldita sea, el dolor no compensaba las mejoras. Nunca entendería cómo algunos personajes de anime soportan un dolor sobrenatural solo para mejorar mínimamente su físico. 9. Michael se acercó a la puerta, la abrió y se sorprendió al encontrar a varios guardias armados afuera. Michael los saludó con un gesto de la mano. Hola, ¿qué tal? Los guardias se miraron entre sí antes de volverse hacia Michael. Ah, ¿ya despertaste? Vuelve adentro, el doctor Earthgrieve regresará en breve para hablar contigo. Michael se encogió de hombros y dijo. Está bien, entonces. Michael volvió a entrar y tanteó la presencia de sus soldados. Pronto descubrió que los habían trasladado de vuelta a su almacén. Se volvió a sentar en la cama y esperó pacientemente. Transcurrieron varios minutos antes de que Earthgrieve entrara por la puerta. Bueno, Michael, esta vez tendré que darte las gracias personalmente. Michael sonrió. ¿Para qué? Por favor, sea lo más específico posible. Vete a la mierda. Michael soltó una risita en respuesta. Necesito que me informes sobre el último cambio dimensional más tarde, pero primero necesito saber si la eliminación de Shigui fue exitosa. Sí, salió más o menos bien, bueno, siempre y cuando lo hayas hecho. Michael señaló hacia la puerta. ¿Qué hacen esos guardias apostados afuera? Earthgrieve se frotó la nuca. Bueno, pudimos confirmar que el hombre que detuvieron era, en efecto, un SCP. Tuvimos que contrastar las declaraciones de todos los testigos, y las principales discrepancias entre ellos solo se hicieron evidentes cuando alguien que no había estado expuesto al SCP examinó el caso. En fin, debido a ese SCP, la mayoría de la gente en estas instalaciones todavía cree que disparaste a un montón de personal de la fundación y luego ataste con bridas y enterraste a un bebé cualquiera. Siento que mi reputación se ha visto perjudicada. Michael suspiró. Supongo que tiene sentido. ¿Qué piensas hacer con él, de todos modos? Una sonrisa se dibujó en el rostro de Earthgrieve. Ya lo hemos detenido. Alguien con una capacidad tan poderosa para alterar la mente sin duda será útil para nuestro departamento de amnésicos. Bueno, está bien entonces. Por cierto, Blackwell quería hablar contigo. ¿Quién es ese? Oh, él es la babosa. Michael estaba sentado en una pequeña habitación con una vitrina que contenía una babosa marina. Un becario cualquiera estaba sentado a su lado. Iba a traducir para la babosa. Aparentemente era telepática, pero Michael no parecía oír ni una palabra de lo que decía. El becario puso su mejor voz de viejo mago. Es un placer verte con buena salud. No puedo decir lo mismo de la mayoría de los que se vincularon con el corazón de un demonio. Un momento, ¿qué pasa con esa voz? El becario se inclinó hacia Michael y susurró. No lo sé, tío, me dijo que hablara así. De acuerdo, dejando eso de lado, ¿era el corazón de un demonio? Sí. ¿Hasta qué punto es malo que me haya encariñado con ello, y qué efectos tiene realmente? Bueno, es difícil adivinarlo. Sus efectos pueden ser casi aleatorios para cada usuario. Seguro que con el tiempo descubrirás qué puede hacer por ti. Aunque casi siempre mejoran el cuerpo de quienes los usan y eliminan impurezas. Bueno, gracias por la información. Tú también fuiste quien me dejó inconsciente cuando me estaba incorporando, ¿verdad? Sí, ese sería yo. Ver a alguien sufrir no es de mi agrado. Michael sonrió. Bueno, no me gusta deberle dinero a nadie. Así que te lo pagaré ahora mismo. He leído tu expediente, sé que una vez fuiste humano, ¿qué te parecería volver a serlo? La historia de la babosa estaba envuelta en misterio. Había sido un gran explorador, alguien que merecía figurar en los libros de historia. Contaba relatos extravagantes de sus aventuras, y todos ellos podían, en cierta medida, ser ciertos. Sin embargo, por alguna razón, ignoraba que se había convertido en una babosa y que su nombre había sido borrado de cualquier libro que lo mencionara. Hijo, creo que te equivocas. Yo ya soy humano. Sí, en tu archivo decía que estabas condenado a pensar así. Permíteme reformular la pregunta. Eres un explorador, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto tiempo llevas sentado en esta habitación? ¿No te apetece salir? Seguro que hay cosas en este mundo que aún no has descubierto. Estoy seguro de que la fundación no se opondría a que les ayudaras. Soy un hombre mayor, ya no puedo moverme como antes. No le haría ningún bien a nadie que yo estuviera ahí fuera.
Puedo arreglar tu cuerpo. Se rió y dijo. Oh, uno muy seguro de sí mismo. Bueno, entonces haz tu mejor esfuerzo. Así lo hizo, y Blackwood salió de la habitación por su propio pie. 13. Tras varios días, llevaron a Michael de vuelta al centro donde se encontraba, pero esta vez lo metieron en la parte trasera de un coche en lugar de en un camión. Quiso preguntar por qué de repente estaba recibiendo un mejor trato, pero decidió no tentar a la suerte. El viaje de regreso a la fundación transcurrió sin incidentes, y cuando Michael llegó a su habitación se sorprendió. De hecho, tenía un aspecto bastante agradable. Los azulejos y las paredes, que habían sido desinfectados en exceso, habían sido reemplazados por una alfombra suave y una nueva capa de pintura de aspecto agradable. La cama de Michael fue reemplazada por una de mucha mejor calidad, y se colocó un elegante sofá de cuero en la habitación. Se instalaron un televisor y altavoces en la pared del fondo, y el baño parecía haber sido completamente renovado. ¿Qué demonios es todo esto? ¿De verdad estoy empezando a ser apreciado? Bueno, no era muy difícil adivinar el motivo de las mejoras. Al parecer, la fundación se había dado cuenta de que podía ser extremadamente difícil de contener y simplemente decidió que proporcionarle un buen lugar para vivir era el mejor método de contención. 6 eran personas inteligentes. Pero no podía durar para siempre, y varios días después el espacio rodeó a Michael y se lo llevó a saber dónde. Cuando terminó su turno, Michael se encontraba en un salón ornamentado. Era similar a como se imaginaba el interior de un castillo. Las paredes estaban cubiertas de tapices y había extravagantes pinturas colgadas por todas partes. La única diferencia radicaba en el suelo, los ocupantes y la ausencia de techo. Una gruesa capa de ceniza cubría el suelo del amplio salón, y hombres y mujeres demacrados se arrodillaban periódicamente. Miraban fijamente al cielo, cada uno en un estado de descomposición muy distinto. De repente, uno de ellos se vio envuelto en llamas púrpuras. Ardía con intensidad, pero no parecía reaccionar a las llamas en lo más mínimo. Mientras tanto, se unía lentamente a las cenizas que se esparcían por el suelo. Eso es, ominoso. Michael sacó una bolsita de plástico y metió parte de las cenizas dentro. Les pediría a los científicos que las examinaran más tarde. Un descubrimiento preocupante que hizo rápidamente fue que, incluso después de excavar 2 pies de profundidad, la capa de cenizas no mostraba signos de detenerse. El corazón de Michael comenzó a latir con fuerza, casi lo suficientemente fuerte como para ser audible. Y entonces fue. Creo que merezco su agradecimiento. Michael podía oír claramente la voz de su corazón en su mente. ¿Qué? ¿No me hablas durante una semana y luego me pides que te dé las gracias? ¿Por qué iba a darte las gracias? Eres un cretino, por si lo habías olvidado. Se burló. Porque sin mí, ya habrías muerto en este lugar. Michael suspiró. Por favor, explícamelo. Estás en los aposentos de un príncipe del infierno. No sé exactamente cuál, todos tienden a parecerse. Pero a lo que voy es que los demonios que habitan en este lugar te habrían atacado si yo no hubiera estado aquí. ¿Te tienen miedo o algo así? Bueno, no exactamente yo. Más bien la implicación que conlleva que estemos juntos. Tú eres un cúmulo andante de almas, miles de millones residen literalmente en tu corona, y yo soy el corazón de un demonio. Si un demonio tiene muchas almas, suele ser uno de los tipos más fuertes. Parece que usted está muy bien informado sobre cómo funcionan las cosas aquí. Tengo un corazón demoníaco, es parte del oficio. De todos modos, si percibes que algo se acerca, te aconsejo que huyas. Déjame adivinar. Porque si no le temen a un demonio que porta miles de millones de almas, probablemente puedan matarme. Sí, eso lo resume bastante bien. Voy a volver a dormir, intentaré no morirme mientras tanto. ¿No se suponía que solo debías hablar sin sentido? ¿Hay alguna posibilidad de que pueda volver a eso? Recuperé la conciencia una vez que te reclamé como huésped, ahora deja de hablarme, estoy cansado. 16 Michael suspiró y comenzó a contagiar a la gente que lo rodeaba. Michael paseaba distraídamente por los pasillos ornamentados y enseguida se percató de que la gente arrodillada entre las cenizas parecía estar prácticamente por todas partes. Ya había infectado a bastantes de ellos y había descubierto que sus recuerdos eran prácticamente ilegibles. Estaban desgastados y borrosos, y los más demacrados no tenían ningún recuerdo. Era como si apenas estuvieran vivos. Tenía previsto entregárselos a la fundación cuando regresara, pero no creía que ni siquiera ellos pudieran hacer nada para ayudarlos.
En cualquier caso, Michael continúa recogiendo muestras de las paredes y entregándoselas a sus soldados. En los últimos turnos no había tenido la oportunidad de explorar a fondo. Simplemente no había habido tiempo suficiente. Así que decidió compensarlo ahora. De vez en cuando sentía que varias criaturas se acercaban a él, pero éstas daban media vuelta y huían en cuanto sentían la cantidad de almas que llevaba consigo. Esta rutina se prolongó durante varias horas, que pronto se convirtieron en días. Mientras Michael caminaba, comenzó a sentir una brisa, lo cual era extraño. No había sentido viento en esos pasillos durante todo el tiempo que llevaba allí. La fuerza del viento siguió aumentando, esparciendo ceniza por todas partes. Continuó creciendo en intensidad, antes de cesar tan repentinamente como había llegado. Cuando la ceniza se disipó, Michael pudo ver que el salón se había convertido en una amplia sala diáfana sin salidas, con una figura imponente sentada en el centro. El enorme demonio, cubierto de una armadura escamosa, miraba a Michael con desdén. Tenía largos cuernos escarlata, parecidos a los de un carnero, pero aparte de eso, parecía bastante humano. Estaba sentado en un trono levitante de materiales desconocidos y sostenía una aguja en su mano libre. Parece que el usurpador finalmente ha decidido aparecer. Michael escupió la ceniza que se le había metido en la boca. Esa frase no funciona aquí. El demonio entrecerró los ojos. En cualquier caso, debo saludarte. A menudo recibimos a los parientes de la orden en mis salones, pero eres el primero que no está bajo los hechizos de este lugar. ¿Eso es lo que les está pasando a todas esas personas que se incendian? El demonio rió. En cierto modo, sí, simplemente están experimentando un ideal que ellos mismos sostienen, y lo único que hacemos es recibir una pequeña compensación a cambio. Michael miró a las personas demacradas que lo seguían, y luego al suelo cubierto de ceniza. No diría que eso sea un pago pequeño. Oh, créeme, lo es. Además, fueron ellos quienes decidieron aceptar sus ofertas. Pero me estoy desviando del tema, ni siquiera me he presentado. El demonio saltó de su silla y adoptó una postura. Era como si intentara imitar a un Power Ranger o algo así. 5. Soy el príncipe demonio del orgullo, y he venido a matarte, usurpador. 6. Opiniones de los creadores Urdlean. He creado una cuenta de Patreon. Así que, si queréis leer más adelante o apoyarme para que pueda comprarme un café, ahora podéis hacerlo. También dadle a me gusta y dejad una valoración, y todo eso. Como siempre, gracias por leer. www.patreon.com/urle. Comentario 16 comentarios. Votar Chapter 25. Chapter 25. Soy el príncipe demonio del orgullo, y he venido a matarte, usurpador. 1. Michael sonrió y dijo. En realidad no pienso morirme. Nunca lo hacen, pero tú sí. Simplemente maldice al mundo por no haber nacido como yo. 2. Bueno, está haciendo honor a su título, maldito orgulloso. De repente, el demonio desapareció, y un dolor punzante recorrió el hombro de Michael al verlo pasar fugazmente junto a él. Michael divisó rápidamente al demonio a varios metros de distancia, aferrado a su brazo amputado. A Michael le bastó un segundo para adormecer el dolor en su cuerpo. ¿Sabes qué? Yo puedo hacerlo mejor. El demonio le echó el brazo hacia atrás a Michael. Vuelve a ponértelo y quédate donde estabas, quiero intentarlo de nuevo. Este tipo está loco. Michael se volvió a unir el brazo y ordenó a la mayoría de sus soldados que corrieran hacia el demonio. Sonrió y dijo. Oh, no seas aguafiestas, estoy intentando hacer algo aquí. Una vez que los soldados se acercaron al demonio, sus cuerpos se transformaron, convirtiéndose casi instantáneamente en miles de púas canosas que se movieron para empalar al demonio. El demonio los esquivó a todos, pero eso era de esperar, ya que todos los explosivos que Michael llevaba consigo habían sido entregados a los soldados y salieron despedidos a pocos metros del monstruo. La explosión resultante fue enorme y levantó una gran nube de ceniza. Michael se quitó la ceniza de la cara con un gesto y dijo. Sal, no te preocupes, dudo que eso te haya matado. De repente, Michael oyó una voz detrás de él. No te equivocas. Michael se dio la vuelta y blandió su maza en un movimiento fluido. Su ataque falló y sintió como si un ladrillo le hubiera golpeado la cabeza. Todos los soldados que lo acompañaban murieron en ese instante. El demonio sonrió, vamos, vamos, no podemos permitir que otros se entrometan en nuestro duelo, ten un poco más de orgullo, ¿quieres? 2. Michael blandió repetidamente su maza contra el demonio, pero falló en cada golpe.
Cada 2 o 3 ataques, Michael perdía una extremidad, y el demonio se la devolvía, simplemente diciéndole que la próxima vez se la cortaría mejor. No era exactamente doloroso, ya que había adormecido su sentido del dolor al comienzo de la pelea, pero era extremadamente frustrante. Con el paso de las horas, la sangre de Michael manchó el suelo de la habitación, hasta que finalmente Michael quedó tendido en el suelo, en un charco de sangre. Sus brazos y piernas estaban seccionados a los lados. El demonio se agachó junto a Michael y suspiró. Tú, usurpador, ser del orden, ¿por qué me decepcionas así? Entiendo por qué perdiste contra mí, era el resultado inevitable. Pero pensar que eras tan débil. El demonio agarró a Michael por el pelo y lo levantó. Normalmente, a vosotros, los apóstoles, os dejo dar rienda suelta de vuestro orgullo a través de vuestros sueños, antes de que finalmente volváis a la roca de la que emergisteis. Pero os resististeis al sueño. Pensé que seríais de los interesantes, de los fuertes. Sin embargo, me entristecéis. Lo arrojó de nuevo al suelo. Quédate ahí, voy a hacer este movimiento final a la perfección al primer intento. Ya verás. El demonio comenzó a caminar hacia el otro lado de la habitación. 2. Michael perdía la consciencia. El demonio era increíblemente fuerte. ¿Cómo podía algo ser tan poderoso? ¿Era una diferencia de especies? No, no era eso. Simplemente se había estado conteniendo. La carne que odia no se especializaba en mejorar su propio cuerpo. Podría haber llegado a estos mundos con ejércitos, pero no lo hizo, ni lo hará. Todo por cuestiones morales. Uno se suponía que la carne que odia crearía ejércitos a partir del sufrimiento humano, gigantes a partir de montañas de cadáveres. Michael no iba a hacerles eso a las personas. Él mismo no crearía los cadáveres, pero tampoco rechazaría los materiales. Sobre todo cuando prácticamente le suplicaban que los usara. La sangre de Michael cubría la habitación y se había hundido profundamente en el suelo cubierto de ceniza. No era exactamente ceniza. Más bien serían los restos desintegrados de cuerpos. ¿Alguna vez había sido carne? Todo lo había sido. ¿Qué diferencia había ahora? No mucho, al menos para la carne que odia, y la sangre de Michael se había extendido por gran parte de las cenizas. Era contagioso. El demonio del orgullo se preparó para acabar con Michael, mientras el suelo comenzaba a ceder. Grandes columnas de ceniza se elevaron hacia el cielo y rodearon al demonio. No tenían alma. Habían sido devoradas hacía siglos. Por eso, Michael debía controlarlas él mismo. Al instante, se hundió en el campo de cenizas, y segundos después la aguja del demonio atravesó el lugar donde había estado sentado. La ceniza se abalanzó sobre el demonio, la habitación misma intentaba engullir a la criatura del orgullo, pero era una bestia escurridiza. El corazón de Michael latía con fuerza en su pecho. Necesitaba matar al demonio rápidamente. Controlar tanta carne era agotador cuando tenía que hacerlo todo él solo. 3. El demonio cortó los pilares en cuanto fueron construidos. Era una batalla perdida. En el instante en que Michael dejara al demonio sin cenizas, sabía que moriría. No importaba cuán profundamente se enterrara en las cenizas, moriría. Así que probó un nuevo plan. Transformó la ceniza en algo más fácil de controlar. Los pilares solo habían sido producto de su pánico. Necesitaba algo que le resultara más natural. Así que Michael dejó que su cuerpo moldeara la ceniza, la carne, hasta convertirla en algo que sentía que podía controlar de forma natural. El príncipe demonio del orgullo, así lo llamaban. 6. Eso era todo lo que era, y se enorgullecía de ello. Hay belleza en la simplicidad, y la criatura contra la que luchaba ahora era todo lo contrario. Columna tras columna de ceniza avanzaba intentando atravesar o aplastar al demonio, mientras éste se movía con destreza por la habitación para esquivar y cortar los pilares. El demonio rompió un pilar bastante grande y se preparó para atacar otro, pero se detuvieron. Quizás le había dado demasiado crédito al apóstol. Alzó su aguja y se preparó para lanzarla a través de las cenizas. No importaba cuán profundo se escondiera el apóstol, lo alcanzaría y lo mataría. El demonio sonrió. Este sería un golpe final del que podría sentirse orgulloso. De repente, una mano cenicienta brotó del suelo y se aferró al demonio. Se rió entre dientes. Esa pequeña molestia no lo detendría. El demonio la ignoró y se dispuso a lanzar la aguja, pero no pudo. Miles de manos se aferraron a su brazo mientras una gigantesca nube de ceniza comenzaba a elevarse del suelo. El demonio se liberó de las manos y esquivó la lluvia de cenizas. Eran muchísimas. Incontables. Resultaba bastante extraño que el control de los apóstoles sobre la ceniza aumentara de forma tan drástica.
Sin embargo, él sería el vencedor, tenía confianza en ello. El corazón de Michael latía cada vez más rápido. No sabía por qué esta forma era mucho más fácil de controlar, pero probablemente aún no sería suficiente. El material que usaba era de muy baja calidad. Pero aunque las cenizas estuvieran vacías de almas, eso no significaba que no hubiera nada allí. Había una gran cantidad de resentimiento dentro de la ceniza. El corazón de Michael latía con más fuerza. El resentimiento era el resultado de incontables muertes injustificadas. Estas son las cenizas de los necios y desesperados. Hicieron pactos con el diablo, y este fue el resultado. Puro resentimiento, que ahora mismo bullía en su corazón. El corazón despertó de su letargo por un instante, murmurando delicioso antes de volver a dormirse. Tos continuó latiendo a través del corazón, refinándose hasta convertirse en algo tangible. Michael se hundía cada vez más en las cenizas. Sabía lo que iba a suceder y necesitaba estar lejos de ello. Usó las últimas fuerzas que le quedaban, creando incontables manos para sujetar al demonio, que luchaba por escapar de su agarre. Michael sabía que el demonio lo lograría tarde o temprano, y eso era algo que no podía permitir. Más manos cayeron sobre el demonio, mientras un resentimiento puro y destilado comenzaba a llenar al coloso. Michael continuó excavando, y supo instintivamente el poder que le había otorgado el corazón, mientras la ceniza comenzaba a ponerse al rojo vivo. El resentimiento acumulado de incontables cadáveres se volvió volátil, y el mundo se transformó en una mezcla de fuego y sonido cuando el coloso entró en combustión violenta. 9 opiniones de los creadores Urdlean. Las próximas 12 personas que se suscriban a mi Patreon solo tendrán que pagar 1,50 para leer el contenido por adelantado. Así que, si querías leerlo por adelantado, ahora es el momento. Como siempre, gracias por leer. www.patreon.com/urle. Comentario 27 comentarios. Votar Chapter 26. Chapter 26. Cuando Michael emergió de las cenizas, encontró fuego ardiendo por toda la habitación y una notable ausencia de demonios. No podía percibir nada vivo cerca de él, lo cual era una clara señal de que el demonio había muerto o, al menos, se había marchado. Se puso de pie, se sacudió la ceniza y suspiró. Aquella pelea había sido un desastre. El demonio era un enemigo demasiado fuerte, y el método que había empleado para combatirlo había sido extremadamente desagradable. De todos modos, aún le quedaba algo por hacer. Michael se dirigió al centro de la habitación, donde aún se encontraba el trono del demonio. Estaba intacto, lo que lo hacía perfecto para sus propósitos. Su acuerdo con la gerente seguía vigente y necesitaba echar un vistazo a los artículos que ella ofrecía. Lamentablemente, el infectado al que le había encargado llevar la puerta había muerto junto con los demás, así que no podía simplemente lanzar la silla y dar por terminado el trabajo. Así que se sentó y esperó. El turno llegaría tarde o temprano. Michael sacó su computadora portátil de la mochila y enseguida descubrió que la pantalla estaba destrozada, al igual que la mayoría de los demás dispositivos que llevaba dentro. Esto iba a ser una larga espera. Michael recibió con agrado el cambio cuando finalmente llegó. El aburrimiento no era algo con lo que le gustara lidiar. Con un destello de luz, reapareció en un barrio cercano a la fundación. Murmuró para sí mismo. Ya era hora. Michael levantó el trono y caminó hacia la casa más cercana. Buscó algo en su bolsillo por un instante antes de sacar una llave dorada. Empujó la silla contra la puerta, provocando que ésta se transformara en una puerta de oficina genérica con la etiqueta gerente. La abrió y arrojó la silla dentro. Vio cómo la gerente dejaba de trabajar en una pequeña silla de madera, y su rostro, o más bien su expresión, se iluminó al ver el trono. Michael suspiró. Hablaremos más tarde. Dicho esto, cerró la puerta de golpe y emprendió el camino de regreso a la fundación. Había tenido un día largo y no tenía ganas de lidiar con ella en ese momento. Cuando finalmente regresó a la fundación, lo dejaron entrar rápidamente y él se dirigió directamente a su ducha, ya que no se había bañado en varios días. Sentado en su nuevo sofá, Michael encendió el televisor y esperó a que empezara Art Grieve. No tardó en aparecer, irrumpiendo en la habitación con una sonrisa en el rostro. Buenas noticias, Michael. ¿Uno qué es? Acabamos de recibir la autorización para enviarlos a misiones de campo. Michael lo miró fijamente sin expresión. ¿Qué tipo de misiones de campo? Bueno, es un poco difícil decirlo. No estoy al tanto de todos los detalles sobre tus futuras misiones, pero hay varios SCP que creemos que podrías someter con bastante facilidad. Si lograste derrotar a Able, por Dios.
Si puedes hacer eso, puedes ayudarnos a capturar algunos SCP rebeldes. ¿Qué gano yo con esto? Earthgrieve hizo una pausa. Mira, Michael, creo que no eres mala persona. Estas cosas andan por ahí matando gente constantemente. Puedes salvar muchas vidas si nos ayudas aquí. 5 Tras unos segundos de reflexión, Michael respondió. De acuerdo, pero no voy a arriesgar mi vida gratis. Estoy seguro de que me compensarán como corresponde, ¿verdad? ¿Qué querrías? ¿Y qué hay de mi propia casa? Aunque me gusta mucho este lugar, sentirme constantemente vigilado me resulta un poco intrusivo. Sobre todo las cámaras en mi baño. Me ven ducharme y esas cosas. Michael puso su tono más sarcástico. Quiero decir, me has visto desnudo, ¿cómo voy a casarme ahora? 8 Vete a la mierda. Veré qué puedo hacer con la casa, pero no prometo nada. Ahora cuéntame sobre tu último turno. Seguro que fue movido, teniendo en cuenta que perdiste a todos tus soldados y dañaste la mayor parte de tu equipo. Hablando de eso, voy a necesitar que me reemplacen a esos tipos junto con todo mi equipo dañado. Consideren lo hecho. Aunque, por favor, dejen de pasar por la clase D con tanta frecuencia. El departamento de ética se ha estado quejando. 37 Haré un esfuerzo. Dicho esto, Michael comenzó a contarle sobre la transformación, omitiendo, por supuesto, la forma que adoptó para luchar contra el demonio. Contarle eso era buscarse problemas. Varios días después, le comunicaron a Michael que sería trasladado temporalmente a otro centro. Finalmente, decidieron cuál era el SCP del que querían deshacerse a continuación. No iba a ser un viaje largo, pero tampoco estaba cerca. Por suerte, los estándares para transportarlo no habían bajado. Pasar varias horas sentado en la parte trasera de un camión vacío no parecía una forma divertida de matar el tiempo. El viaje transcurrió sin incidentes y llegó a las nuevas instalaciones sin problemas. Aunque jamás habría imaginado que se trataba de una instalación de la SCP. Habría pensado que se trataba simplemente de otro edificio de oficinas, pero probablemente esa era su intención. Una vez dentro, él y sus soldados entraron al edificio y lo condujeron a una habitación que contenía 5 grandes barriles de metal. 2 contenían un SCP bastante peligroso. Lo llamaron SCP-3280, agua viviente que busca otras fuentes de agua no anómalas y las convierte en más ejemplares de SCP-3280. Dado que los seres humanos están compuestos principalmente de agua, y considerando las implicaciones de lo que podría suceder si entrara en el ciclo del agua, Michael pudo comprender por qué la Fundación quería eliminarlo del planeta a toda costa. Michael simplemente hizo que varios de sus soldados se sentaran encima de los barriles. Serían transportados junto con ellos cuando llegara el turno. Dicho esto, Michael se dirigió a un punto ciego en las cámaras antes de abrir un armario con la llave de Ikea y entrar. Le sorprendió bastante encontrar al gerente todavía adulando la silla. Sabes que ya ha pasado más de una semana, ¿verdad? El tiempo no significa nada para mí, ¿ves la artesanía de esta silla? Es preciosa. Supongo que seré recompensado por esto, tal como acordamos. Señaló con un gesto a uno de los empleados anónimos de IKEA. Sigue ese paso y elige el artículo que desees. Michael asintió y siguió a la criatura. Minutos después, se encontraba frente a una pila de objetos bastante grande. Sobre la pila colgaba un pequeño cartel de madera que simplemente decía objetos confiscados. Ya tenía una idea aproximada de lo que quería. Últimamente había estado usando la maza demasiado. Era un arma excelente, pero el precio de usarla era demasiado alto. Su consumo de almas era un inconveniente considerable, al menos desde el punto de vista moral. Michael rebuscó entre el montón desorganizado durante varios minutos antes de encontrar algo que fuera de su agrado. Era un martillo de guerra, aunque estaba diseñado para caber en una sola mano. Era lo suficientemente parecido a la maza como para que no tuviera demasiados problemas al alternar entre ambos. Aunque desconocía qué características anómalas poseía. Da igual, no debería haber problema. Simplemente le preguntaría al gerente. Michael suspiró. Claro que ella no sabía para qué servía nada de aquello. Si no era una mesa de centro sueca de mala calidad, le daba igual. Intentó lanzarle algunos insultos, ya que hacía tiempo que ella lo había abandonado a su suerte, pero ella ni siquiera parecía escucharlo. Su atención estaba fija en la silla que él había traído. En fin, ya probaría más tarde qué hacía el martillo. Pero no tuvo la oportunidad, porque varias horas después el espacio envolvió a Michael y lo arrastró a otra dimensión. No habían pasado 2 semanas.
El espacio se transformó cuando Michael apareció en lo que parecía ser un garaje muy desordenado y aterrizó en un montón de chatarra con un estruendo ensordecedor. Pasaron varios segundos antes de que un hombre abriera de golpe la puerta del garaje. Sostenía un rifle y apuntó hacia Michael. Parecía furioso. Por fin te pillé, cabrón. ¿Creías que podías aterrorizar a mi familia así como así? ¿Tienes algo que decir en tu defensa? Acabo de llegar, ¿qué está pasando? No te hagas el tonto. Tuviste que ser tú, no pudo ser nadie más. No te arrodilles y dejes el arma en el suelo. Mira, sé que esto parece sospechoso, pero lo que sea que creas que hice, no fui yo. Ni se te ocurra intentar esa estupidez. No hay nadie más por aquí. Las carreteras están cerradas, nevadas durante los próximos 2 meses. ¿Acaso crees que puedes meterte con nosotros así? No va a venir la policía, y tengo ganas de matarte aquí mismo. La voz de una mujer se escucha más profundamente en la casa. Daryl, ¿qué está pasando? ¿Con quién estás hablando? Aléjate, Beth, encontré al imbécil que nos ha estado acosando. Michael se sintió más cómodo entre el desorden. Mira, no sé qué te ha estado acechando, pero no fui yo. Lo que sí puedo decir es que mi presencia aquí garantiza que sea peligroso. Esas son las reglas con las que trabajo. Si me das una descripción, puedo ver si está registrado en mi portátil. Daryl miró a Michael con escepticismo. Vamos, sígueme la corriente. Bien. Déjame verla. Adelante, demuestra tu inocencia. Maldito acosador. Un poco hostil, pero da igual. Empieza por contarme qué ha estado pasando. Mi hijo lleva días diciendo que algo lo observa desde el bosque, y he oído pasos en el tejado. El hedor a podredumbre lleva días cerca de nuestra casa, y sinceramente, me pregunto cómo es posible que estéis haciendo todo esto. 7. ¿Mencionaste a un niño? ¿Qué edad tiene? ¿Qué tiene eso que ver con algo? Solo necesito una respuesta, hombre. Si es lo que creo que es, deberías agradecerle al Dios que adoras que yo haya aparecido. Tiene 8 años. Dijiste que vio a la criatura, ¿verdad? Llámalo, quiero ver si esa foto que tengo coincide con lo que él vio. El hombre dudó un momento antes de gritar dentro de la casa. Bobby, baja aquí. Transcurrieron varios segundos incómodos antes de que un niño pequeño asomara la cabeza en el garaje. Michael saludó casualmente al niño y giró la pantalla de su ordenador hacia él, mostrando la imagen de una criatura humanoide con una barba rara y un cuerpo deformado. Su cabeza era demasiado grande para su cuerpo anormalmente alto y sonreía a la cámara. Estaba cubierta de sangre y sostenía a un niño muerto. ¿Es esto lo que has estado viendo? Bobby asintió nerviosamente. Sí, probablemente el hombre de Navidad os esté persiguiendo. 27 opiniones de los creadores Urdlean. He creado una cuenta de Patreon. Así que, si queréis leer más adelante o apoyarme para que pueda comprarme un café, ahora podéis hacerlo. También dadle a me gusta y dejad una valoración, y todo eso. Como siempre, gracias por leer. www.patreon.com/urdle. Comentario 26 comentarios. Votar Chapter 27. Chapter 27. 1. Sí, probablemente el hombre de Navidad os esté persiguiendo. Daryl hizo una mueca al ver la foto. ¿Qué demonios se supone que es eso? ¿De verdad eso fue lo que viste, Bobby? Sí, papá, creo que sí. Michael intervino. Bueno, tengo buenas y malas noticias sobre esta criatura. Primero las malas. Hay un 85% de probabilidades de que los torture a ti y a tu esposa antes de matarlos y secuestrar a tu hijo. Al que luego matará. ¿Cuál es la buena noticia? Estoy aquí, y probablemente pueda detenerlo. No, sigo sin creérmelo. ¿Cómo puedo saber que esto no es algún plan rebuscado para acercarme a mi familia? Michael suspiró. Mira, te voy a ser sincero. En realidad no le tengo miedo a actuar. Si quisiera hacerle daño a tu familia, que por cierto no quiero, no podrías hacer nada al respecto. ¿No tienes miedo de que te disparen? En realidad no, soy a prueba de balas. Mira, observa. Michael sacó su pistola de la funda y apuntó hacia su mano. Espera, ¿qué estás haciendo? Michael no respondió, sino que apretó el gatillo y se volvió translúcido cuando la bala le atravesó la mano sin causarle daño y se incrustó en el panel de yeso que había detrás. Mira, ya puedo pasar. Necesito hacer algunos preparativos para cuando llegue esto. ¿Cómo es que no estás herido? Michael suspiró, esto va a llevar un tiempo. Les tomó un tiempo, pero finalmente dejaron entrar a Michael a la casa.
La única condición que les puso fue que, después de que se marchara, debían contactar a la Fundación SCP para que pudieran ir a recuperar los barriles de agua viviente. Pensó que si simplemente se creaban una cuenta de Facebook y publicaban un montón de tonterías sobre los SCP, la fundación al menos iría a investigarlos. Cuando la familia supo de los soldados que tenía, sorprendentemente empezaron a confiar más en él. Parecían humanos y podían comunicarse, lo que dio más credibilidad a sus afirmaciones y lo hizo parecer un poco menos un asesino en serie. Los tenía apostados por toda la propiedad y patrullando constantemente. No se sabía cuándo ni dónde aparecería. La casa era pequeña, con solo 2 dormitorios y una sala principal que también servía de cocina. Michael pensó que no abandonaría esta dimensión hasta que al menos se encontrara con el hombre de Navidad. No tenía sentido que el orden lo enviara aquí sin que ocurriera ningún conflicto. El archivo describía al hombre de Navidad como una criatura repugnante, capaz de teletransportarse y con predilección por acechar y secuestrar niños tras torturar a sus padres hasta la muerte. Además, tenía toda una historia al estilo de Papá Noel. En cualquier caso, lo lograría. Tenía plena confianza en ello. Daryl seguía mostrándose algo receloso hacia Michael, pero no había mucho que pudiera hacer al respecto. El tipo no estaba en posición de rechazar la ayuda de Michael. Más importante aún, le preocupaba por qué lo habían enviado a esta dimensión antes de que terminara el período de seguridad de 2 semanas. Probablemente tenía algo que ver con la orden, pero saberlo no cambiaba la situación. Mientras Michael reflexionaba, también perfeccionaba partes de su cuerpo usando su carne que odiaba las habilidades. Sin embargo, los resultados de las mejoras empezaban a ser cada vez menores. Parecía que solo podía mejorar su cuerpo hasta cierto punto usando la influencia de la carne que odiaba. Michael abrió los ojos. Podía sentir que Bobby se acercaba a él. ¿Qué tal, pequeño? ¿De verdad puedes detener al hombre malo? Michael esbozó una sonrisa confiada. No veo por qué no. Te diré una cosa, déjame contarte sobre algunos de los malos a los que derroté. Esto no es nada comparado con ellos. Bobby pareció relajarse un poco al oír esto y se sentó cerca de Michael mientras este comenzaba a contar una versión muy suavizada de sus aventuras. No le preocupaba demasiado filtrar información. Al fin y al cabo, ese no era su mundo. Lamentablemente, su confianza en derrotar al hombre de Navidad se puso a prueba antes de lo que había previsto, ya que la criatura apareció en su sala de estar varias horas después sin previo aviso, aplastando al soldado que se encontraba más cerca de ella. Los demás soldados se acercaron de inmediato y abrieron fuego, pero el arma pareció resistir las balas sin inmutarse. Era lógico, pues llevaba haciendo esto desde principios del siglo XIX. Sería más sorprendente que hubiera sobrevivido a todos esos ataques durante tanto tiempo sin ser a prueba de balas. Michael arrojó varias granadas aturdidoras hacia el monstruo, y justo antes de que explotaran, movió su piel para cubrirse los ojos y los oídos. Dispararon con un destello de luz y sonido cegadores, aturdiendo a la criatura. Michael recuperó la consciencia rápidamente y blandió su martillo contra la bestia. Ese momento no había podido averiguar qué hacía exactamente el martillo, pero aún no había tenido la oportunidad de usarlo en una pelea. El impacto le dio en la cara a la criatura, arrojándola al suelo, y a pesar de no tener heridas visibles en el cuerpo, una gran cantidad de sangre brotó de la bestia. Sin embargo, segundos después, la visión de Michael se nubló mientras apenas lograba contenerse para no tropezar. Una gran cantidad de sangre brotó de su cuerpo y pudo verla goteando por las paredes. Inmediatamente percibió el estado de su propio cuerpo y el de la criatura, y descubrió que una gran cantidad de sangre había sido extraída a la fuerza de ambos. Sonrió. Un arma interesante, pero probablemente una que requería un poco más de previsión para usarla. Michael sacó su cuchillo y se abalanzó sobre la criatura, pero ésta simplemente se teletransportó. Podía sentir cómo se teletransportaba a la habitación de Daryl y Beth, pero se había preparado para ello. 4 soldados estaban apostados allí, y sus cuerpos se transformaron de inmediato para empalar a la criatura y desgarrar su carne. Había tenido especial cuidado al entrenar a estos soldados, y aunque nunca alcanzaron el nivel de fuerza de Michael, no eran para nada despreciables. Grandes cortes aparecieron por todo el cuerpo de la criatura a medida que las cuchillas de carne lo desgarraban. Pero la bestia no se quedó de brazos cruzados, y para cuando Michael entró en la habitación, los soldados ya habían sido destrozados por ella. Agarró a Daryl y a Beth por el cuello, sonriendo victoriosamente hacia Michael. Voy a suponer que entiendes inglés. Estás jugando con fuego.
Sin ánimo de presumir, probablemente soy lo más peligroso que te hayas encontrado. El riesgo no te compensa. Así que déjalos en paz. La criatura solo respondió ampliando su sonrisa, mientras inmediatamente apretaba su agarre sobre la pareja, desgarrándoles la garganta a ambos. Michael no dudó ni un instante al abalanzarse sobre la criatura, agarrándola y golpeándole el cráneo con su martillo. La sangre de ambos empapó la habitación, mientras la criatura comenzaba a teletransportarse por el bosque, arrastrando a Michael consigo. La nieve se empapó de sangre cuando el martillo la golpeó, y después de media docena de teletransportaciones reaparecieron en la cabaña y Michael salió disparado al otro lado de la habitación. Sus soldados restantes no perdieron el tiempo y se abalanzaron inmediatamente sobre la criatura, mientras el corazón de Michael comenzaba a latir con fuerza y decía: ¿es ira lo que saboreo? Ahora no. Los soldados se transformaron en púas que intentaban atravesar a la criatura. Esta se teletransportaba para esquivar la mayoría de los ataques, pero muchos la alcanzaban, y la sangre goteaba de sus numerosas heridas. La velocidad a la que se teletransportaba también había disminuido, probablemente debido a la pérdida de sangre. Podríamos acabar con él fácilmente, ¿sabes? Simplemente deja de reprimirte. Esa es la razón por la que murieron esos dos. ¿De verdad crees que sigues siendo humano? Abandona tu cuerpo y acepta un poder mayor. Se rió y dijo: simplemente no puedes ser tan ignorante. Estoy seguro de que sabes que hace tiempo que no eres humano, no desde que te pusiste esa corona. 4. Deja de hablar. 1. Michael se abalanzó hacia adelante y blandió el martillo contra el monstruo, atravesándolo y lanzándolo hacia el bosque. Corrió tras ella, sin importarle la sangre que brotaba de su cuerpo. Estaba usando sus habilidades para recuperar rápidamente la sangre perdida. ¿Por qué sigues conservando tu forma humana? Ya has descubierto lo restrictiva que es. ¿Por qué renunciar a la posibilidad de obtener mayor fuerza? 13. Michael ignoró el corazón y blandió el martillo de guerra contra el monstruo mientras este se teletransportaba y reaparecía de varios metros de distancia. Solo que esta vez sostenía a Bobby frente a él. Los soldados que custodiaban al chico ni siquiera habían podido reaccionar antes de que lo atrapara. Michael se detuvo a mitad del swing y reajustó su postura. La criatura sonrió, y Michael intentó agarrarla, lo que provocó que retrocediera con una serie de teletransportaciones rápidas. El corazón de Michael latía más rápido, alimentándose de sus emociones y convirtiéndolas en energía. Esto provocaba que él y sus soldados aceleraran. El poder no era comparable al de su batalla contra el demonio, pues simplemente no había suficientes emociones que absorber, pero aún así ayudaba. Uno se dispusieron a atrapar a la criatura, pero ésta ya había conseguido lo que buscaba. Era muy probable que se marchara. Solo un soldado logró sujetar a la bestia antes de que se teletransportara en un instante. La atención de Michael se centró inmediatamente en el soldado, al que encontró en una cueva poco iluminada, todavía aferrado al monstruo. El espacio era amplio y varias filas de mesas llenaban la sala. Decenas de niños estaban sentados a las mesas, aparentemente haciendo muñecos con piel y cabello. Muchos de ellos estaban demacrados, y uno en un rincón lejano parecía tener la piel arrancada y cosida a retazos. También le habían reemplazado los ojos con botones, y su respiración era claramente dificultosa. El soldado soltó al monstruo y se dispuso a atacar, pero no llegó muy lejos antes de que el espacio comenzara a distorsionarse a su alrededor. El espacio se retorció y giró antes de envolver a Michael y a todos sus hombres, arrojándolos de vuelta a su propia dimensión. El turno terminó y Michael se encontró de nuevo en su habitación. Rápidamente volvió a centrar su atención en el soldado que había estado en la caverna. El entorno era el mismo, con los mismos niños trabajando en las mismas mesas. El soldado comenzó a levantarse, pero no llegó muy lejos, pues el hombre de Navidad de este mundo se teletransportó a su lado y le arrancó la cabeza violentamente. El soldado podría haber tenido alguna posibilidad contra el hombre de Navidad herido, pero no contra uno en plenas condiciones. En ese momento Michael estaba furioso. Al diablo con mis reglas. El soldado se volvió hacia las esporas en las manos del hombre de Yule y comenzó a hurgar en su carne. Pero les costó mucho imponerse. Se resistió, y la propagación prácticamente se detuvo. La infección no se había arraigado lo suficiente como para poder manipularla, pero él podía sentirla en la bestia, podía saber dónde estaba. Michael se puso de pie, pateando la mesa de centro con frustración y estrellándola contra el suelo, esparciéndola por la habitación. Eartgrieve, entra. Me voy de misión. 2 opiniones de los creadores Urdlean.
He creado una cuenta de Patreon. Así que, si queréis leer más adelante o apoyarme para que pueda comprarme un café, ahora podéis hacerlo. También dadle a me gusta y dejad una valoración, y todo eso. Como siempre, gracias por leer. www.patreon.com/urle. Un agradecimiento especial a Wiketsmike. Comentario 29 comentarios. Votar Chapter 28. Chapter 28. No fue difícil convencer a la fundación de que lo enviara tras el hombre de Navidad. Ese momento, no tenían ni idea de dónde se encontraba su guarida ni forma alguna de rastrearlo. Era un monstruo de clase Keter que había existido durante siglos y estaban eufóricos de que él estuviera tan motivado para matarlo. Estaba muy lejos y tendría que ir en avión, pero por suerte el vuelo no tardaría mucho en organizarse. Al parecer, la fundación siempre tenía aviones en espera por si surgían emergencias. Podía intuir que el monstruo se encontraba en algún lugar muy al norte, en una caverna profunda bajo tierra. Así que simplemente le indicó al piloto la dirección a seguir y partieron. Durante el vuelo, Michael perfeccionó aún más a sus soldados. Endureció su piel y reconstruyó sus músculos desde cero. Fue mucho más fácil de lo habitual. Al parecer, la carne que odias funciona mejor bajo presión. Tras varias horas de vuelo, Michael y 10 de sus soldados habían llegado a su destino. A kilómetros a la redonda solo se veía un paisaje desolado. Tendrían que saltar del avión. Ya les habían explicado cómo usar los paracaídas y no parecía demasiado difícil. Además, si algo salía mal, la caída probablemente no lo mataría. Dicho esto, Michael y sus hombres saltaron del avión a la gélida tundra que se extendía debajo. Cuando Michael tocó el suelo, sintió de inmediato el frío que lo ralentizaba, pero no era terrible. Su sangre circulaba más rápido de lo normal y llevaba varias chaquetas gruesas. Aún así, no quería perder mucho tiempo antes de adentrarse en la gélida tundra. Así que rápidamente transformó a varios de sus soldados en criaturas aptas para excavar y comenzó a excavar hacia donde podía sentir la presencia del hombre de Navidad. El frío parecía afectar más a sus soldados, pero a medida que cavaban más hondo, la temperatura parecía subir hasta alcanzar un nivel más confortable. Michael había estado pensando en cómo acabar con esa cosa y tenía varias estrategias para lidiar con ella. Moriría hoy. Con eso, los soldados de Michael irrumpieron en una amplia caverna. La misma que había visto en la otra dimensión. Allí estaban los mismos niños trabajando en las mismas mesas. La misma niña desfigurada y el mismo monstruo entre ellos. Michael y sus soldados no dudaron en abalanzarse sobre la criatura. La alcanzaron en segundos, y el martillo de Michael impactó contra el pecho de la bestia desprevenida. La sangre brotó del cuerpo del monstruo, y segundos después también del de Michael. Varios soldados cambiaron de postura al entrar en contacto con el monstruo, amoldándose a él y clavándose en el suelo. La sangre que brotó del cuerpo de Michael cambió en el aire, mientras él transfería su influencia a ella. Puede que lo hubiera abandonado, pero seguía siendo parte de él. Se movió en el aire, transformándose en lanzas que se clavaron en la criatura. El hombre de Navidad aulló de dolor antes de intentar teletransportarse. Pero Michael y sus soldados no habían soltado a la bestia en ningún momento de la batalla. Segundos después, todos aparecieron en la superficie, junto a una gran porción de piedra en la que los soldados habían quedado enraizados. Pero no importaba, y Michael continuó golpeando a la bestia con el martillo. Luchó y trató de escapar de las garras de su soldado, pero fue detenido por la incesante lluvia de golpes y lanzas que atravesaron su cuerpo. Michael no cedió, mientras la criatura, presa del pánico, los teletransportaba por todo el bosque, antes de recurrir a medidas más extremas. Aparecieron a miles de metros de altura y comenzaron a caer a la tierra, pero Michael solo sonrió. ¿Este es tu plan? Es una tontería. Su corazón latía con fuerza y la energía fluía desde su coronilla hacia su cuerpo. Extendió la mano hacia su costado y sacó su maza. Los soldados que sujetaban al monstruo tenían púas en el cuerpo. Si caían al suelo ahora, las defensas del monstruo serían puestas a prueba de verdad. Pero, ¿por qué no darle un pequeño empujón? Michael sujetó con fuerza el brazo del monstruo con la mano izquierda y blandió la maza hacia abajo con todas sus fuerzas. El primer impacto resonó en el aire. El tercer golpe arrancó trozos de carne del cuerpo de la criatura. El quinto golpe arrancó violentamente el brazo del monstruo de su cuerpo, lanzándolo hacia el suelo a una velocidad extraordinaria, y dejando a Michael cayendo en picado solo. El aire pasó zumbando a su alrededor mientras caía, y pudo ver cómo la criatura desaparecía en un instante ahora que ya no la sujetaba. Se burló. Típico.
El suelo se acercaba rápidamente, y Michael no pudo evitar recordar cómo había muerto por una caída similar en el mundo que la carne que odiaba había tomado. Pero ya no era el mismo. Michael extendió la mano hacia su costado, sacó su cuchillo y rápidamente le cortó las venas. La sangre brotaba de las heridas mientras Michael la expulsaba cada vez con más fuerza. Lo cubría mientras grandes filamentos surgían de ella y se extendían hacia el suelo. Los tentáculos tocaron rápidamente el suelo e hicieron todo lo posible por frenar la caída de Michael. Lamentablemente, no le quedaba mucha sangre. El martillo ya había consumido gran parte durante la pelea, e incluso con su alta tasa de regeneración, era difícil compensar esa rápida pérdida de sangre. Su descenso se ralentizó drásticamente antes de que los tentáculos se rompieran bajo la presión, arrojando a Michael violentamente al suelo. Se obligó a ponerse de pie. Estaba herido, pero nada que no pudiera curar. Rápidamente dirigió su atención a sus soldados y maldijo. Al parecer, la capacidad de teletransportación del hombre de Navidad no anuló la inercia de la caída. Su cuerpo estaba cubierto de púas carnosas, grandes trozos de carne se le habían arrancado y su cuello se había roto en un ángulo extraño. Pero aún seguía vivo. Solo uno de los soldados de Mikal había sobrevivido a la caída, y no estaba en condiciones de hacer nada más que observar al monstruo. Había optado por teletransportarlos de vuelta a su caverna, lo que dio como resultado la gran pila de carne y sangre junto a sus mesas de trabajo. Salió cojeando de la carne y se dirigió hacia los niños, quienes retrocedieron nerviosos. La mayoría lloraba mientras se acercaba e intentaban mantenerse fuera de su alcance. Michael presentía que la criatura estaba a más de 20 kilómetros de distancia. No podría llegar antes de que les hiciera daño a los niños, y reconstruir al último soldado desde esa distancia llevaría demasiado tiempo. Mejor dicho, acababa de morir. Ya ni siquiera tenía otra opción. Se estaba quedando sin opciones. Se devanó los sesos por un momento, antes de que finalmente se le ocurriera algo que pudiera funcionar. Percibió su entorno y enseguida descubrió que el brazo de la criatura había caído a varios metros de él. Se movió sin dudarlo. El poder de la carne que odias funcionaba por instinto, y sentía que podía hacerlo, así que funcionaría. Agarró el brazo de la criatura y le inyectó su sangre. Esta se contrajo y se condensó al empezar a sucumbir a la infección. Ahora, al no formar parte del cuerpo de aquel monstruo, era mucho más receptiva a su influencia. No transcurrieron ni 10 segundos antes de que el proceso de infección se completara. Lo transformó en una pequeña esfera de carne, no más grande que una canica. Se lo llevó rápidamente a la boca y lo tragó. Luego se concentró y ejerció su influencia sobre la carne, haciéndola parte de sí mismo, e inmediatamente sintió que algo nuevo despertaba en su interior. Captó esa sensación y la dirigió hacia la caverna. Hacia el lugar donde deseaba estar. Michael sintió de inmediato esa familiar sensación de ingravidez y, en un instante, apareció junto al monstruo justo cuando éste extendía la mano hacia un niño. No le dio oportunidad de reaccionar, pues su maza impactó rápidamente contra su carne, arrojándola contra la pared del fondo con una explosión ensordecedora. Se abalanzó sobre la criatura, su arma impactó contra su cráneo y lo aplastó hasta convertirlo en una masa carnosa tras varias docenas de golpes. Estaba muerto. Michael cayó al suelo junto al monstruo, respirando con dificultad. Pero no podía permitirse descansar mucho tiempo, todavía tenía trabajo que hacer. Todas las miradas en la caverna estaban puestas en él. Acababa de matar a su verdugo, a su propio demonio personal, pero no había parecido precisamente un caballero de brillante armadura mientras lo hacía. Los grandes charcos de sangre y carne por toda la sala lo dejaban claro. Entonces, puso su sonrisa más amigable y miró hacia los niños. Hola chicos, perdón por llegar tarde. Vine a rescatarlos. Mañana por la mañana estarán de vuelta en la sociedad. Inmediatamente, el ambiente en la caverna se volvió más ligero, y los niños parecieron exhalar con alivio. Dicho esto, Michael comenzó a recorrer la caverna, infectando y curando primero a los más heridos. Algunas de las heridas que descubrió eran extremadamente graves, y dudaba que incluso la fundación pudiera hacer algo por ellos. Grandes trozos de piel reemplazados por tela y huesos transformados en algún material desconocido eran solo algunos ejemplos de cómo el monstruo había torturado a los niños. Por suerte, podía arreglarlos mientras estuvieran vivos. El almacén era lo peor. Contenía docenas de muñecos de tamaño natural que, evidentemente, eran cadáveres redecorados. Por lo que se veía, también habían sido torturados antes de morir. Pasó junto a la habitación y continuó curando a todos los heridos.
Mientras recorría la caverna, divisó la versión de Bobby de este mundo, llorando en un rincón y cubierto de lo que probablemente era la sangre de sus padres. Sintió lástima por él. Le había dicho a la versión de sí mismo de la otra dimensión que podía protegerlos. Michael suspiró. Lo siento, chico, por haber mentido. Se adentró más en la caverna. Allí había más gente a la que curar. Pasaron unos 40 minutos antes de que terminara de curar a todos los niños. Ya había llamado a gente de la fundación para que fueran a recogerlos. Necesitaba recuperarse antes de intentar usar de nuevo su habilidad de teletransportación, pero al menos los niños llegarían a casa sanos y salvos. Sin embargo, no estaba satisfecho con este resultado. Claro, había salvado a los niños de esta dimensión, pero el destino de los niños de la otra dimensión seguía sellado. Todos morirían a manos del monstruo que no pudo matar a tiempo. Pero no se culpaba a sí mismo. No, culpaba al orden. Si él dictaba a dónde iban los cambios dimensionales, probablemente también dictaba cuándo se marchaba. 9. Pensándolo bien, nunca había abandonado una dimensión antes de enfrentarse a algo peligroso. Parecía que todo lo que ocurriera después del peligro era irrelevante. ¿Qué significa realmente ser el apóstol de eso? Opiniones de los creadores Urdlean. He creado una cuenta de Patreon. Así que, si queréis leer más adelante o apoyarme para que pueda comprarme un café, ahora podéis hacerlo. También dadle a me gusta y dejad una valoración, y todo eso. Como siempre, gracias por leer. www.patreon.com/urdle. Un agradecimiento especial a Wiketsmike. Comentario 21 comentarios. Votar Chapter 29. Chapter 29. Los helicópteros pronto llegaron para recoger a los niños. La mayoría de los cuales había tenido que curarse de una forma u otra. Solo después de haber sido izado al helicóptero pudo descansar un rato. Había matado a un monstruo ese día, pero no lo suficientemente rápido. Así que emprendió el largo vuelo de regreso a la fundación, donde probablemente borrarían de la memoria de los niños ese horrible episodio de sus vidas, antes de colocarlos en hogares de acogida o enviarlos a vivir con sus familiares. 3. La fundación, con todos sus defectos, hacía lo que podía en la mayoría de los casos. Estarían bien. Fríos, no crueles. Ese era su lema, y se notaba. Pero, al seguir sus reglas, solo podían hacer hasta cierto punto. 6. No podían dar a conocer a los SCP al público, y él entendía por qué. Algunos no podían, bajo ninguna circunstancia, ser conocidos. Las consecuencias serían desastrosas. Pero si eliminaba a esos SCP y el público se enteraba de los que no había podido revelar, ¿acaso no se crearía un mundo donde la gente no moriría por ver la obra de teatro equivocada o descargar la aplicación incorrecta? Sabrían qué hacer, a quién llamar, qué decir. 15. Una sola persona no podía hacerlo todo, pero él no era solo una persona, y haría su parte para que el mundo fuera más seguro. Después de todo, estaría aquí por mucho tiempo. Ni siquiera estaba seguro de si seguía envejeciendo. 1. Además, no es que tuviera nada mejor que hacer. 2. Varias horas después, Michael bajó del helicóptero y regresó al interior de las instalaciones. Necesitaba una ducha urgentemente. Estaba cubierto de una mezcla de su propia sangre y la del hombre de Navidad. Earthgrieve entró en la habitación poco después con una sonrisa en el rostro. Excelente trabajo, Michael, realmente excepcional. Llevamos intentando eliminar ese SCP desde que lo descubrimos. Como seguramente sabes, no es algo que podamos contener. Michael se burló. Sí, puedo imaginar por qué. En fin, voy a necesitar un resumen de la misión de campo y del turno. Especialmente de cómo mataste a la criatura. Por lo que vimos en esa caverna, te dio algunos problemas. Se rió entre dientes. Sí, un poco. No olvides enviarme más hombres. Tengo una idea especial para este lote. Oh, cuéntame. Vale, pero probablemente no te va a gustar. Dicho esto, Michael le habló del cambio y de algunas de sus ideas. En una dimensión lejana, entre un mar de sus congéneres muertos, se alzaba una cigarra gigante. Su caparazón estaba agrietado y astillado, con sangre verde que rezumaba de sus heridas. A su lado yacía el cadáver de su agresor, un ser del orden muerto entre los cuerpos de millones de su progenie. Era un ser de bajo rango del orden, nada más que un homúnculo, pero sin duda habían invertido importantes recursos en su creación. Pues había sido extremadamente difícil de matar. La cigarra se acercó para curarse las heridas, pero de repente el espacio se movió frente a ella y apareció un hombre alto, rubio y de ojos verdes.
2. El hombre lucía joyas extravagantes y tenía tatuajes ocultistas que cubrían gran parte de su cuerpo. Parecía aburrido y se burló al ver que la cigarra seguía viva. 7. Le dije a la orden que enviara más de un homúnculo, pero no. Se va y dice que con uno basta, como si supiera más que yo. La cigarra siseó hacia el recién llegado. ¿Por qué anhela tanto mi muerte? Si cree que me rendiré moriré, se llevará una sorpresa. Sé lo escasa que es su especie. Lo mataré, y para cuando llegue el siguiente, no habrá ni rastro de usted. Ay, cállate ya. Te he matado en 3 dimensiones diferentes hoy y estoy harto de escuchar tu discurso. Es tan repetitivo. 5. Dicho esto, el hombre rubio chasqueó los dedos y el cuerpo de la cigarra se vio inmediatamente envuelto en llamas. Aulló de dolor, pero el fuego no hizo más que arder. Intentó apagar las llamas, pero eran implacables, incesantes, y segundos después la criatura no era más que ceniza en el suelo. ¿Crees que puedes menospreciarme solo porque mataste a un homúnculo? Tonto. 1. El espacio volvió a distorsionarse alrededor del hombre. Aún le quedaba trabajo por hacer. Principalmente, debía eliminar más ejemplares de esta entidad. Michael descansaba en su cama. En realidad ya no necesitaba dormir, pero recostarse le ayudaba a despejar la mente. Recordó lo que el hombre de Navidad les había hecho a esos niños. ¿Cuántos monstruos en este mundo estarían haciendo lo mismo en este preciso instante? De repente, Michael sintió una sensación de ingravidez, mientras el espacio se distorsionaba y lo envolvía. Solo habían transcurrido 1 semana y 3 días desde el último turno. En un instante, Michael apareció en lo que parecía ser un cuarto de almacenamiento. Solo 1 semana esta vez, ¿eh? No sabía qué tramaba la orden, pero la reducción de su tiempo libre le resultaba bastante molesta. Michael agudizó sus sentidos y, al no percibir la presencia de carne en su entorno inmediato, decidió ir a ver dónde se encontraba. Tras abrir la puerta, Michael se encontró con la imagen, demasiado familiar, de los pasillos de la fundación. Aunque eran diferentes. El musgo y la hierba crecían por todos los corredores, extendiéndose por gran parte de las instalaciones. En algunas zonas, incluso parecía que el metal de las paredes se había mezclado con la hierba. 6. Michael suspiró. Genial. Los viajes que lo llevaron a las bases de otros mundos fueron bastante problemáticos. Almacenaban una enorme variedad de criaturas desastrosas en sus salas, y la falta de conocimiento sobre lo que contenía esa instalación en particular la hacía peligrosa. Pero no podía quedarse sentado allí para siempre. Así que comenzó a caminar por los pasillos, mientras su corazón latía con fuerza en su pecho antes de hablar. Ah, el dulce sabor del pavor está en el aire. Esta vez te has metido en uno muy divertido. Michael suspiró. ¿Por qué sigues intentando hablar conmigo? Vamos, no seas así. Me guste o no, estamos atrapados juntos. Incluso si te niegas descaradamente a seguir mis consejos. De acuerdo, mencionaste sentir pavor. ¿Hay suficiente de esa emoción como para hacer algo con ella? Sí, pero nada tan espectacular como cuando hiciste explotar esa mole de cenizas. Como mucho, puedes reforzar ligeramente tu cuerpo y el de tus soldados. Claro que sería más eficaz si tuvieras un ejército de soldados de los que pudiera extraer sus emociones. Deja de ser pasivo-agresivo si quieres que hable contigo. Un momento, presiento algo mucho más intenso que el miedo. ¿Qué es? Esto es puro. Oh, no había probado un odio así en siglos. Es verdaderamente divino, o mejor dicho, lo opuesto a lo divino. 5. Una máscara de porcelana sonriente descansaba sobre lo que podría describirse como un lagarto gigante. Se movía por los pasillos, con el mejor humor que había tenido en mucho tiempo. 18. Los científicos de ese centro eran unos ineptos. Tan fáciles de manipular que apenas había tenido que esforzarse. No protegieron sus mentes en lo más mínimo. Todos sus deseos y remordimientos quedaron al descubierto para que todo el mundo los viera. ¿Cómo no iba a aprovechar la oportunidad? Sobre todo cuando le negaron su cuerpo. Pero este cuerpo era estupendo. Perfecto en todos los sentidos. Una sustancia negra, similar al ácido, cubría la piel del lagarto gigante, pero no corroía su carne como lo hacía con la mayoría de sus huéspedes. 2. El lagarto se había adaptado a la situación apenas unos segundos después de haber sido colocado sobre la bestia. Verdaderamente una criatura perfecta. 7. La máscara podía oír el eco de las discusiones por los pasillos, pero no le importaba. Inclinándose, agarró a uno de los científicos, un hombre hecho de hierba y enredaderas. Un ejercicio patético para una criatura que hizo todo lo posible por huir de la bestia.
Se rió entre dientes y despedazó al científico con sus garras justo cuando un hombre con una corona carmesí doblaba la esquina. Michael vio cómo el lagarto mataba al hombre de hierba. Estaba bastante seguro de que así era como se veían las personas en este mundo, pero ¿quién podía saberlo con certeza? Entonces notó la máscara sonriente en el lagarto y se burló. ¿Sabías que la fundación te tacha de malvado? A juzgar por lo que ves, tiendo a estar de acuerdo con ellos. La sonrisa en la máscara de porcelana vaciló por un instante. Oh, una criatura que se molestó en proteger su mente, y además de carne y hueso. Sé que estas instalaciones no albergan nada parecido, y no se han enviado mensajes pidiendo refuerzos. Entonces, ¿quién eres? Bueno, no importa mucho quién sea yo, pero no puedo permitir que andes por ahí matando a miembros de la fundación. Michael hizo una pausa. Espera, no, eso es hipócrita de mi parte. Supongo que puedes matar a los que te atacan primero, pero no a tipos como ese. Michael señaló el cadáver del hombre. Dudo que supiera siquiera usar un arma. Es totalmente innecesario. ¿Crees que puedes decirme qué hacer? Nadie tiene poder sobre mi vida. Ya veremos. Michael dio un paso hacia la criatura. En su mano izquierda, Michael empuñaba la maza, y en la derecha, el martillo. Empuñar dos armas a la vez suele ser una tarea imposible. Es demasiado pedirle a la mente que se concentre en la precisión de dos armas simultáneamente. Pero no tenía una mentalidad cerrada y siempre buscaba superarse. Sus soldados estaban a su lado, pero ninguno de ellos ayudaba a que Michael se concentrara. No, en cambio, Michael llevaba varias bolsitas atadas al cinturón. Había sido difícil convencer a la fundación para que lo permitiera, pero accedieron después de que les explicara su uso. Dentro de cada bolsa había una persona a la que Michael había infectado y reducido a un tamaño que pudiera cargar. Su única función era servir al control de Michael, pero para eso era para lo único que los necesitaba. 7 estaba cansado de perder gran parte de su potencial de combate solo porque sus soldados habían muerto. Llevarlos consigo le parecía una buena medida para contrarrestarlo. 5 entonces se abalanzó sobre el lagarto y su martillo impactó contra su cráneo, haciendo que la sangre salpicara por todo el pasillo. No permitiría que saliera de estas instalaciones. Si lo hiciera, morirían demasiadas personas. Opiniones de los creadores Urdlean. He creado una cuenta de Patreon. Así que, si queréis leer más adelante o apoyarme para que pueda comprarme un café, ahora podéis hacerlo. También dadle a me gusta y dejad una valoración, y todo eso. Como siempre, gracias por leer. www.patreon.com/urle. Un agradecimiento especial a Wicked Mike. Comentario 21 comentarios. Votar Chapter 30. Chapter 31 entonces se abalanzó sobre el lagarto y su martillo impactó contra su cráneo, haciendo que la sangre salpicara por todo el pasillo. No permitiría que saliera de estas instalaciones. Si lo hiciera, morirían demasiadas personas. El golpe en el cráneo casi le arranca la cabeza, pero ya había comenzado a sanar a un ritmo alarmantemente rápido. Segundos después, la sangre brotó del cuerpo de Michael. Eran las secuelas de usar el martillo, pero estaba preparado para ello. La sangre formó lanzas que se dirigieron hacia la máscara, la cual se retrajo inmediatamente en la carne del lagarto, evitando por poco ser alcanzada por ellas. Pero Michael no se quedó de brazos cruzados mientras esto sucedía, y rápidamente golpeó las patas de la bestia con su martillo y su maza. Se rompieron con un crujido espantoso y las fauces del monstruo se cerraron rápidamente hacia Michael, quien las esquivó teletransportándose por el pasillo. Su nueva habilidad era útil, pero tenía sus inconvenientes. Para empezar, tenía que conocer el lugar al que quería teletransportarse. No era necesario que lo viera en persona. Una descripción o una imagen bastaban, pero en mundos diferentes como este, eso complicaba las cosas. Lo que esencialmente significaba que en este mundo estaba limitado a teletransportarse únicamente a lo largo del pasillo por el que había caminado. Aún así, seguía siendo una habilidad poderosa. Michael se abalanzó sobre el lagarto mientras su corazón comenzaba a hablar. Ese lagarto es bastante peligroso. Su odio es sorprendentemente denso. Ralentizarlo es una cosa, pero nada de lo que hagas lo matará. Michael esquivó el ataque cuando unas cuchillas brotaron de la cola del lagarto y se dispusieron a atravesarlo. Está bien, la base de mundo debería tener alguna forma de contenerlo. Ya aparecerán tarde o temprano. Digas lo que digas, tómate todo el tiempo que quieras. Cuanto más tiempo pases perdiendo el tiempo, más podré disfrutar de esta deliciosa emoción. Michael se burló. Gracias por la preocupación.
Con cada golpe que recibía el lagarto, su piel se volvía más absorbente, sin llegar a romperse con ninguno de los impactos, y la sangre comenzaba a tener dificultades para penetrar la carne del monstruo. 4 era un monstruo conocido por su capacidad de adaptarse a cualquier cosa, y era uno de los SCP que la Fundación realmente quería eliminado. También tenía serias dudas de que sus esporas tuvieran algún efecto sobre la criatura. No es que fuera a usarlas contra ella. Sobre todo porque su cuerpo estaba siendo controlado por la máscara. No parecía una buena idea mezclar su conciencia con esa cosa. 7 sería inquietantemente similar a la situación que acabó con la carne que odiaba originalmente. Hasta el momento, los soldados de Michael no habían hecho mucho en esta batalla, centrándose principalmente en proporcionar fuego de cobertura, lo cual rápidamente estaba demostrando ser ineficaz. Así que mentalmente les dio una orden. Todos ustedes están de servicio en el terreno. Se abalanzaron sobre la posición de Michael, y sus cuerpos comenzaron a esparcirse por el suelo y las paredes. El lagarto se mantuvo a distancia por un momento, probablemente debido a la cautela que le imponía la máscara. Esa era la debilidad de esta bestia. El lagarto podía soportar una paliza increíble sin inmutarse, pero en cuanto se separara de la máscara, perdería el control sobre él. La máscara reducía drásticamente su potencial de combate. 4 en cuestión de segundos, los soldados cubrieron el largo pasillo con una masa de carne fina como agujas, y no eran pequeños en absoluto, ya que fácilmente llegaban hasta las rodillas de Michael. Caminó por el pasillo de agujas de pino que cedían a su paso como si no fueran más que hierba. Una vez que se colocó en el centro, se rió e hizo un gesto al lagarto para que se acercara. Por cierto, la salida está detrás de mí. El lagarto vaciló antes de que una voz ronca saliera de su garganta. Tonto, puedo simplemente atravesar las paredes. No hay necesidad de que caiga en tu trampa. Sí, podrías, pero ya me imaginaba que intentarías hacer algo así. Michael desapareció del pasillo en un instante y apareció sobre el lagarto. Este entró en pánico por un breve momento, pero antes de que pudiera reaccionar, tanto él como Michael desaparecieron con otro destello de luz. 2 reaparecieron en lo profundo del enredo de agujas, y todo el peso del cuerpo de la bestia cayó sobre las agujas de carne. Michael sonrió y dijo: Te pillé. Las agujas se extendieron hacia el cuerpo del monstruo con una velocidad increíble y, combinadas con el peso de la criatura, lograron perforar su piel increíblemente resistente. Las agujas serpentearon por sus entrañas, no para matar a la criatura, sino para inmovilizarla. Le desgarraron los músculos y le restringieron el movimiento, pero eso era solo una tarea secundaria. Su principal objetivo era encontrar la máscara de porcelana que se escondía en su interior. Uno perdería gran parte de su imprevisibilidad una vez separada de la máscara. El ácido negro goteaba sobre el lagarto y las agujas, aunque no pudo causarle mucho daño debido a la rapidez con la que Michael regeneraba la carne. Las agujas se incrustaron en su cuerpo, y cada vez les resultaba más difícil moverse dentro de él. El lagarto ya se estaba adaptando a las agujas, pero Michael no se quedó de brazos cruzados mientras esto sucedía. Preparó sus armas y su corazón latía con fuerza mientras concentraba en ellas las refinadas emociones que el lagarto había estado emitiendo. Emitieron un ligero brillo rojizo y se clavaron en la cabeza de la bestia, arrancándola por completo de su cuerpo con una violenta explosión. Las adaptaciones de su interior se ralentizaron a medida que su cabeza comenzaba a regenerarse. Eso fue todo el tiempo que Michael necesitó, pues sintió como una de las agujas se enroscaba alrededor de la máscara y comenzaba a extraerla apresuradamente. Segundos después, se lo arrancaron del interior del lagarto y se lo pusieron en la mano a Michael. Parecía furioso. Gusano ignorante. ¿Crees que puedes robarme así como así? Me gané este cuerpo, trabajé duro para conseguirlo, ¿y crees que puedes robármelo? Te voy a lanzar. Michael lo dejó a un lado. Vale, ya lo entendemos. Al echar un vistazo, Michael pudo ver que la cabeza del lagarto se había regenerado y que su interior se había vuelto completamente resistente a las agujas. Le siseó a Michael. Carne, no creas que te aprecio por esto. Tu mera existencia es una burla a todo lo que es justo. ¿Por qué no pueden insultarme de forma normal? El lagarto lo ignoró. Un cuerpo manchado por tantos aspectos que me da asco mirarlo. Eres humano, pero a la vez no lo eres. Estás algo cuerdo, pero tu alma está corrompida por el hecho de que reside en el cuerpo de un dios muerto. Ni siquiera sé si debería matarte, así que simplemente no lo haré. Mi padre puede decidir tu destino. 7 Dejando de lado toda esa mierda ominosa, no creo que pudieras matarme ahora mismo aunque lo intentaras.
estás un poco atascado si no te das cuenta. El lagarto resopló y comenzó a forcejear, arrancándose las agujas del cuerpo junto con una buena cantidad de su carne. Segundos después quedó libre, pero le faltaban grandes trozos de carne y su pata delantera había sido arrancada por completo. Uno se quedó mirando a Michael un instante antes de regresar a un rincón de las instalaciones y esperar a que sanaran sus heridas. No había mucho más que pudiera hacer, considerando que probablemente ya había matado a todo el personal o este simplemente había huido del lugar. Michael suspiró. Se refería a que la corona era el cuerpo de un dios muerto, y aunque las implicaciones eran preocupantes, no podía hacer nada al respecto. Simplemente seguiría su lema de no preocuparse por lo que no podía cambiar. Dejando eso de lado, Michael levantó la máscara hasta la altura de los ojos mientras un líquido negro goteaba por ella y chisporroteaba en el suelo. Sí, eso no va a funcionar conmigo. Michael le mostró su anillo de jade a la máscara. Soy inmune al ácido. La máscara se burló. Bien, ¿qué quieres? Siempre puedes ponértela, incluso podría hacerte más fuerte de lo que eres ahora. No voy a usarte. No soy completamente retrasado. Lo que quería proponer era un trato. ¿6 de qué tipo? Bueno, se supone que eres un genio, ¿no? Me han llamado así. Bueno, aquí está la propuesta. Me gustaría llevarte conmigo y que me des tu opinión sobre los mundos que visite. La expresión de la máscara cambió a una de confusión. ¿Por qué haría yo algo así? Bueno, por si no te has dado cuenta, soy un viajero dimensional. Podría dejarte en un vacío absoluto si quisiera. O, por el contrario, si me ayudas lo suficiente, podría proporcionarte tu propio cuerpo. La decisión es tuya. La máscara sopesó sus opciones durante varios instantes. Michael podía ver cómo giraban los engranajes en su cabeza. Puedo aceptar este trato. Michael sonrió. Genial, ahora solo necesitamos que dejes de lado cualquier plan de supervillano que estés tramando en este momento. ¿Qué? No me vengas con tonterías. Sé que vas a intentar joderme en algún momento, pero déjame ser claro. Si me jodes, te dejaré en el peor sitio que encuentre, enterrado lo más profundo posible. No lograrás matarme y te arrepentirás, pero si colaboras conmigo como un adulto normal durante un tiempo, te conseguiré un cuerpo nuevo. Ahora, respóndeme con sinceridad, ¿tenemos un trato? Puedes decir que no. Simplemente te dejaré de lado y dejaré que la fundación se encargue de ti. La máscara hizo una pausa más larga esta vez, antes de responder a regañadientes. Acepto tu trato. Genial, ahora espera un momento mientras intento volver a meter al lagarto en su jaula. Seguro que acabaría matando a cualquiera que lo intentara. El lagarto simplemente puso los ojos en blanco en respuesta. Bien, no deseo matar a mi propia especie, aunque esté tan desfigurada como tú. De todas formas, mi padre no tardará en llegar. 34 Dicho esto, regresó tranquilamente a su celda. Opiniones de los creadores Urdlean. He creado una cuenta de Patreon. Así que, si queréis leer más adelante o apoyarme para que pueda comprarme un café, ahora podéis hacerlo. También dadle a me gusta y dejad una valoración, y todo eso. Como siempre, gracias por leer. www.patreon.com/urdle. Un agradecimiento especial a Wicked Smike. Comentario 31 comentarios. Votar.